Vale, pues... Bueno, chicos, buenas chicas, o chicos, chicas, sí, y un chico. Buenas tardes a todos. Antes de empezar, ¿dudas, preguntas del tema 5? Sí, pues venga, aprovechamos. Del informe, vale. Bueno, ya habéis visto el lío que hay con lo de los foros. Habéis visto que he dejado una especie de hilo que dentro tiene un mensaje y que ahí pone, he puesto además en una etiquetita que pone lo de informe tutorial, ¿vale? Si tenéis cualquier duda de todas maneras me escribís o lo que sea, ¿vale? Y si os liáis más todavía y pasa cualquier cosa, me escribís a mi correo y me mandáis las reflexiones, cuestiones que vayáis a hacer a mi correo para tenerlo del informe tutorial, ¿vale? Que por eso no sé, ¿vale? Menos mal. Que no está muy catalán. Para mí no, pero para ti seguro. Espero, estará de Le podemos mandar lo que sea, me refiero. Bueno, dentro de la psicología de la motivación, a ser posible, dentro del ámbito de la psicología de la motivación, sí, prácticamente cualquier cosa. Prácticamente, no me atrevo a decir cualquier cosa, pero prácticamente cualquier cosa. Sí, sí, sí. No, la idea es sobre todo que según vayáis viendo los diferentes contenidos, pues os irán apareciendo temas interesantes y la idea es que busquéis algo, ¿sabes? Que busquéis cuestiones relacionadas con esos temas que os parecen interesantes y que amplían los conocimientos que aparecen en el libro. Al final el libro es un libro introductorio que toca los temas un poco por encima y cuando encuentras algo interesante, por ejemplo, sobre el sueño, por ejemplo, sobre los instintos, por ejemplo, pues cuando veamos ahora que vamos a ver, no sé si nos dará tiempo hoy a empezar un poquito del tema 6, pues ver cuestiones sobre la etología y sobre cuestiones como el trocelado, como los patrones de acción modal, pues cualquier cosa de esas que os interese o que queréis profundizar en ello, sobre el aprendizaje social de Bandura, que veremos también en el tema 8 algo de ello, pues podéis compartir documentos que encontréis, reflexiones sobre ello, preguntas que queráis, ¿vale? Esa es la idea. La idea es participar un poco en ello y también es una idea un poco egoísta porque a mí luego también me sirve para ver materiales interesantes que luego se pueden incorporar a las clases. De hecho, ya os he comentado alguna vez que hay algunas cosas de esas reflexiones que luego pues hemos ido incorporando. Yo os cito, si se incorpora eso, luego estáis citados ahí, eso sí, eso siempre. Citar, hay que citar siempre. Sí. ¿Las anteriores qué? ¿De qué? ¿De las clases? No, no se pierden, ¿vale? No se pierden. De todas maneras, bueno, ya hay acceso a ello. Si no, les pido acceso de todas maneras para volver a recuperarlo, ¿vale? Si hay algún problema de acceso, porque yo se lo pido directamente a la gente de Escuelas Pías y les digo que me den acceso para recuperarlo. Si ves algún problema, de todas maneras, os mandaré un mensaje común para que eso mismo lo volvieseis a mandar. Para volver o para que me mandéis un correo directamente diciendo, oye, yo mandé esto y ya está, ¿vale? Y luego yo ya lo hago. Eso, ¿vale? Cualquier cosa que haya. Os aviso de todas maneras también os avisaré durante estas navidades de la fecha límite para enviarlo, ¿vale? Porque nos lo pone el equipo docente indica exactamente cuál es la fecha límite para enviar el informe tutorial y yo también lo indico con tiempo por si acaso hay algún rezagado o hay algún problema, ¿vale? Bueno, pues vamos con las prácticas. Las prácticas de esta asignatura están relacionadas con dos temas que no hemos visto, el 6 y el 8. Pero no pasa nada porque ya veréis que son bastante sencillos y de hecho os van a ayudar bastante bien a estudiar esos temas, porque son mecanismos bastante sencillos. El primero en relación al aprendizaje y en este caso el condicionamiento operante. Y la segunda relacionada con la motivación en el ámbito humano, en particular la motivación en el ámbito deportivo y los autoinformes y cuestiones más relacionadas con aspectos cognitivos o de comportamiento social y comportamiento humano, ¿vale? Que se estaría más referido al tema 8. Pero ya veréis que son muy sencillas y que las tareas que queréis realizar, tengáis o no, seguramente algunos si tenéis el código ya las habéis hecho, ya habéis visto que es bastante sencillo. Si no las habéis realizado o no tenéis el código, pues ya veréis que incluso aquí podéis ver muy bien cómo se hace. Os voy indicando además lo que se iría haciendo en el caso de temas. Además, de nuevo voy a grabar esto, un día me voy a buscar un problema, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Sí, me pongo la mano delante. De hecho, el otro día estuvimos hablando con el de la editorial de San Torres, pero bueno, eso es otra cosa. Voy a subiros en la clase, ¿vale? Si yo lo negaré, por supuesto, os voy a subiros el material teórico de la segunda práctica, donde están todos los autoinformes y lo que hay que hacer, os lo voy a subir en formato PDF, ¿vale? O sea que lo podéis leer y lo podéis hacer luego en casa, ¿vale? Es un PDF donde está
toda la parte teórica de la práctica 2, donde está el cuestionario relleno previo al tratamiento y donde está el cuestionario que debería rellenarse después, ¿vale? Para que junto con lo que tengáis aquí podáis hacer. Y además tenéis acceso a ese contenido teórico extra de la práctica 2 que viene bastante, ¿vale? Así que lo subiré junto con los materiales. Como esto tampoco es que sea muy famoso, pues nadie se enterará. Así que, bueno, como somos 4 gatos, pues al final tampoco pasa nada. Y así podéis, bueno, podéis echarle un vistazo a aquellos que no tengáis el código. Código que, por cierto, yo tampoco tengo. Yo ya lo vi un año y ya el resto voy tirando con esto. Podría pedirlo al centro asociado, pero bueno, ya más como más o menos son todos los años lo mismo. Bueno, lo primero, si tenéis el código, ya sabéis, tenéis que entrar a la web de Sanz y Torres. Podéis registraros y una vez que os hayáis registrado, pues podéis entrar con el código, ¿vale? Simplemente una vez que hayáis hecho el registro, metéis el código que tenéis y podréis ver en vuestros contenidos online. Aquí, este es otro profesor de la asignatura que hizo este tutorial, que en uno de los códigos, pero Raúl Montoro sonará y si no suena, pues lo tendréis en Percepción, es compañero mío de la asignatura de Percepción. Bueno, y veréis los diferentes contenidos online, pues dependiendo, Sanz y Torres por supuesto tienen muchos libros, así que si tenéis más libros de Sanz y Torres os saldrán más y si no, pues solamente el de psicología de la mente, ¿vale? Ahí veréis que tendréis el libro electrónico, bueno, todas las cosas y dentro de esto, si no lo habéis hecho y tenéis el código, pues veréis que están también las prácticas, ¿vale? La práctica, además aparecen... perdón, el cuestionario también, un cuestionario de la práctica 1 para distintas preguntas que, por cierto, también tenemos en la pues, ¿vale? Las podéis ver. Tengo algunas para que hagamos sin respondidas, pero aparecen primero sin responder y otras que están directamente respondidas, ¿vale? Para que las veáis. Las tenéis aquí. De hecho, los que estéis en clase online ya tenéis subido el PDF con todos los materiales que vamos a ver hoy, así que tenéis también las preguntas ahí, ¿vale? Y también tenéis los contenidos teóricos que os he dicho antes en PDF. En vuestro caso, como estáis aquí, pues luego lo podéis acceder en la clase en diferente, ¿vale? Pero allí ya no. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? En realidad vamos a hablar de dos tipos de motivación que todavía no hemos visto, pero que son muy fácilmente identificables cuando hablamos de conducta humana, que son la motivación extrínseca y la motivación intrínseca. La definición de estas dos formas de motivación es bastante sencilla. En la primera práctica nos vamos a centrar en la motivación extrínseca, la motivación de recompensa, es decir, aquellas conductas que se realizan por la obtención de algún tipo de recompensa o por las consecuencias de esa conducta. En la segunda práctica veremos cómo en humanos también tenemos esos dos tipos de motivación, extrínseca y extrínseca, y lo que trataremos es de medir el grado en el que una persona está motivada de manera extrínseca o intrínseca y cambiar el tipo de patrón de motivación hacia una motivación más intrínseca. Una motivación intrínseca o más intrínseca quiere decir que la tarea se realiza por el propio placer de realizarla, es decir, la recompensa es la propia tarea. Eso sería motivación intrínseca, motivado a realizar una conducta por el propio placer, por el propio gusto de realizar esa conducta. Por ejemplo, pues eso, cuando uno se sienta a leer un libro, si le gusta leer, pues un domingo por la tarde tranquilamente. No lo confundáis con otros tipos de motivaciones extrínsecas, pero más cercanas a la motivación intrínseca, como por ejemplo hacer deporte porque uno cree que es muy saludable y aunque no le gusta mucho hacerlo, lo hace porque cree en ese tipo de vida o en las consecuencias positivas que pueda tener. Eso no llegaría a ser motivación intrínseca, sería motivación extrínseca, de un tipo concreto que luego vamos a ver, ¿vale? Pero eso sería motivación extrínseca. Motivación intrínseca solo cuando algo se hace por el propio placer, cuando la recompensa es la propia tarea, la ejecución de la propia tarea, no cualquier otra cosa. Vale, bueno, pues vamos a centrarnos ahora en la motivación extrínseca, porque vamos a analizar la motivación en animales. De hecho, en lo que nos vamos a centrar es en el efecto que tienen las recompensas sobre la conducta. Cómo una determinada recompensa y los cambios en las recompensas afectan a la conducta motivada. Por supuesto, el tipo de recompensa que tengamos va a afectar el grado de motivación o el grado de energía que se pone en una tarea. Y ya veremos que los cambios van más allá de lo que podría pronosticarse simplemente desde una teoría estímulo-respuesta. Si cambias una magnitud de una recompensa, lo normal es que la conducta cambie en proporción a esa magnitud del cambio. Eso es lo que se podría esperar desde una teoría que solo tiene en cuenta estímulos y respuestas. Pero desde un punto de vista motivacional veremos que los cambios que ocurren son diferentes o no corresponden con los cambios que hay en la recompensa. Y eso solo puede explicarse desde un punto de vista cognitivo y desde un punto de vista que incluya la motivación y el incentivo, las expectativas y el incentivo y la historia previa con esos reforzadores en el espectro o en la teoría de la motivación. Bueno,
La motivación extrínseca ya lo hemos explicado. Son los factores ambientales, las recompensas o los castigos, los que determinan la motivación por una tarea. Bueno, esas recompensas, esas consecuencias ambientales, no solo tienen un efecto de recompensa, es decir, lo que ocurre después de una tarea, lo que ocurre después de una conducta. Cuando realizas una conducta obtienes algo, eso es una recompensa. Pero esas recompensas también tienen otra función, es una función de incentivo. Es decir, el efecto que tienen las recompensas antes de empezar la tarea, que es el efecto motivador que tienen. Si tú has realizado una tarea, una conducta, ¿vale? No voy a decir tarea, voy a decir conducta mejor. Cuando has realizado una conducta muchas veces y has obtenido un premio después, generas ciertas expectativas sobre lo que ocurrirá si vuelves a realizar esa conducta. Ese es el incentivo, esas son las expectativas. Y el incentivo es el factor de la recompensa o de la consecuencia de la conducta que tiene un valor motivacional. Voy a mirar un segundo, que han escrito varias veces, a ver si han dicho algo importante. Estamos en las prácticas, ¿vale? Que es lo que voy a... O sea, que no lo vais a ver en ninguna página específica del libro. Vale. Ya lo hemos visto, ¿no? Los estímulos, las consecuencias de la conducta, actúan como incentivos. Y se hace mediante el proceso típico de aprendizaje. Uno realiza una conducta concreta, ve que va asociada a ciertas consecuencias y va adquiriendo un cierto hábito. A través del aprendizaje, además, se generan ciertas expectativas, aparte de que los estímulos adquieren ciertas propiedades, como por ejemplo las propiedades hedónicas o propiedades emocionales, porque si algo es agradable, pues, o si una conducta va seguida de algo agradable, lógicamente esa conducta se va asociando también a cuestiones positivas. Bueno, pues esos estímulos actuarán como incentivos a través de ese proceso de aprendizaje, de esa generación de expectativas derivada de que nuestra historia conductual nos ha enseñado que realizar ciertas conductas da como resultado una experiencia positiva. Bueno, ¿cómo lo pueden adquirir? Bueno, pues hay dos tipos básicos lo vais a ver mucho más adelante en psicología del aprendizaje y veremos también algo aquí en el tema 6, dos fenómenos básicos fundamentales de aprendizaje, de cómo se modifica. Aprendizaje básicamente consiste en modificar conductas. Es decir, cuando hablamos de aprendizaje, lo que hablamos es de que un organismo modifica su comportamiento de acuerdo al entorno, de acuerdo a las características del entorno. Y generalmente existen dos fenómenos fundamentales, y es lo que vais a ver en aprendizaje con mucho más detenimiento. Por un lado, el condicionamiento clásico, que básicamente en lo que consiste es que por emparejamiento de dos estímulos o porque dos estímulos aparecen de manera conjunta, unos estímulos adquieren ciertas propiedades. En esencia, hay ciertos estímulos ante los que respondemos de manera automática, porque tienen valor biológico. Por ejemplo, la comida. ¿Os acordáis de los perros de Pavlov, no? Los perros de Pavlov veían comida y salivaban, como hacemos nosotros cuando vemos comida y tenemos hambre. Salivamos de manera automática. Eso no es una conducta que nosotros podamos controlar, es una conducta refleja. Pero si nosotros asociamos la comida a otros estímulos que siempre aparecen antes de la comida o que aparecen junto a la comida, como por ejemplo si yo hago sonar una campana justo antes de presentar la comida, ese estímulo, la campana, que no es un estímulo que provoque ninguna respuesta porque no tiene ningún significado biológico, por su asociación con la comida, termina provocando una respuesta que se denomina condicionada y que normalmente es similar a la respuesta incondicionada, que es así como se llama, que provocaba la comida. Es decir, cuando lo asocias muchas veces, ante el sonido de la campana, los perros terminaban salivando. El ejemplo de Pavlov de toda la vida. Bueno, pues gracias a ese tipo de condicionamiento, los estímulos condicionados también adquieren propiedades hedónicas, valor emocional, porque si la comida es agradable, el valor de la campana, ¿cómo será? Luego, ante la presentación de la campana, el cambio emocional será positivo. Sin embargo, si la campana va asociada a una descarga eléctrica, su valor hedónico será negativo. Este es el primer paradigma de aprendizaje. El segundo, que también vais a ver con mucho más detenimiento, no solo en esta asignatura, sino en aprendizaje, es el condicionamiento operante. En este caso, la conducta cambia o se modifica la conducta por las consecuencias asociadas a esa conducta. En este caso, no tenemos una conducta refleja como la salivación, que ocurre por la simple presentación de un estímulo, en este caso la comida, sino que las conductas se emiten de manera voluntaria. Se emite una conducta de manera voluntaria y se obtiene una recompensa o un castigo. Dependiendo de cómo sea esa consecuencia, por ejemplo, si tú pulsas una palanca y te queda una bolita de comida, o un plato de comida, o un refresco, lo que sea, esa conducta adquirirá también valor positivo y también se generarán expectativas sobre qué ocurrirá cuando realices esa conducta.
Por lo tanto, la posibilidad de que esa conducta ocurra en el futuro aumentará. Si ocurre lo contrario, si después de pulsar una palanca te dan una descarga, pues el valor hedónico asociado a esa conducta disminuirá y en el futuro la probabilidad de esa conducta disminuirá. Por supuesto, también generas expectativas. La expectativa de que te van a dar un chispazo cuando le pegues a la palanca. Así que lo que harás o la expectativa que generas hará que estés menos motivado por realizarlo. ¿Vale? Estos son los mecanismos esenciales de cómo se ejecutan ciertas conductas y cuáles son los factores motivacionales relacionados con los incentivos en las conductas que emite el sujeto, en cómo se modifica la conducta y cómo cambia la conducta del sujeto y por qué unas conductas se llevan a cabo y otras no se llevan a cabo. Casi todas las conductas que llevamos o que realizamos en nuestra vida están guiadas por este tipo de aprendizaje. Esto, junto con el aprendizaje social, el aprendizaje vicario, pues prácticamente da lugar al 100% de nuestras conductas. Si quitas los que son instintos innatos o cosas heredadas a través de la filogenia, básicamente lo que nos queda es esto y algunos otros tipos de aprendizaje, como el aprendizaje social. Pero nada más. Bueno, ¿cuál es el efecto de ese incentivo? Es decir, de ese valor que tienen o ese factor asociado a la recompensa que actúa antes de recibir o antes de realizar la conducta y por tanto antes de recibir la recompensa. Bueno, pues en primer lugar lo que nos permite es anticipar el reforzamiento. Si sabemos o si hemos asociado una conducta a cierto elemento, a cierta recompensa, cuando vayamos a realizar una conducta o se den las situaciones, el contexto que esté asociado a la obtención de ese reforzador, bueno, pues nos permite anticipar esa consecuencia y, por tanto, de nuevo hay un cambio emocional positivo o negativo asociado pues, a los estímulos del entorno. Tú puedes, pensando en otra situación, puede haber, imaginaros que hay, no se me ocurre ahora ningún ejemplo, siempre pongo ejemplos con taxis, vamos a poner un ejemplo con taxis, ¿vale? Cuando tú quieres un taxi, ¿qué es lo que haces? Levantas la mano, ¿no? Normalmente. Pero siempre que levantas la mano coges un taxi, no, tiene que darse unas condiciones muy concretas. Así que si tú necesitas un taxi y levantas la mano, pero no hay ningún taxi cerca ni ninguna luz verde cerca, nunca vas a obtener la recompensa. Así que ese entorno nunca hará que levantes la mano. Si tú estás, por ejemplo, aquí dentro y yo quiero un taxi y me pongo así, pues me puedo tirar toda la vida, no voy a obtener ninguna recompensa. Así que en el futuro, como no voy a obtener ninguna recompensa, no levantaré la mano para pedir un taxi en este sitio. ¿Qué es lo que haré? ¿A qué se asocia la recompensa de poder volver a casa en taxi cuando yo quiero uno? A una situación muy concreta, ¿no? Una carretera, una luz verde en un sitio concreto asociada a un coche y en momentos o en lugares muy concretos. Es en ese lugar donde se generan expectativas o anticipación del reforzamiento y por tanto es ahí donde realizamos la cambio. Veis que el contexto es muy importante para indicarnos cuándo está disponible el reforzamiento. Yo os digo que esto lo vais a ver con mucho más detenimiento en aprendizaje, ¿vale? Pero veis que en esta situación no todas las conductas se ejecutan de la misma manera en todas las situaciones, sino que el entorno, el contexto nos sirve como clave para saber en qué momentos está disponible el reforzamiento. Es decir, cuando si realizo una conducta, obtendré una consecuencia. Bueno, muy importante, eso ya nos hemos metido antes. Los incentivos siempre preceden a la ejecución, ¿vale? Los estímulos que se obtienen tras la conducta tienen varios factores. Uno es que actúan como recompensa o como castigo, dependiendo de su valor, de cómo sea su naturaleza. Y por otro lado, actúan como incentivos, es decir, como expectativas de lo que ocurrirá o de lo que obtendré si realizo una conducta. También muy importante, estos incentivos no son los causantes de la conducta. Lo que genera una mayor probabilidad de que ocurra la conducta es la recompensa. El hecho de que se una la conducta o que vaya seguido de una recompensa hará que sea más probable la conducta. Perdón, que sea más probable, que cause la conducta, es decir, que haya una unión causal entre ambos, entre los estímulos, perdón, entre la conducta y la recompensa. Pero el valor de incentivo de esos reforzadores, de esas consecuencias de la conducta, sí que aumentan la probabilidad o la energía con la que se va a realizar esa conducta. ¿Vale? Es decir, tienen funciones diferentes, aunque sea el mismo estímulo, porque al final, si tú le das una palanca y cae, vamos a poner ahora dinero, ¿vale? Caen 10 euros. Esos 10 euros aparecen después de la conducta, ¿vale? Ese sería el factor o la característica de recompensa de ese estímulo. Pero a la vez tiene una característica de incentivo, porque tras muchos ensayos nosotros podemos pensar que siempre que le damos a la palanca obtendremos 10 euros.
Así que esa expectativa generada, que es básicamente una cognición, hará que sea más probable la conducta en el futuro. Pero la unión causal entre conducta o entre el contexto específico y la conducta se obtiene a través de la recompensa, es decir, a través de las consecuencias. Básicamente tienen valores diferentes, ¿vale? Tienen funciones diferentes, aunque sean los mismos estímulos, ¿vale? Aunque sea la misma recompensa o sea la misma consecuencia. Última cosa muy importante, los reforzadores lo son en función del sujeto. Tienen valor subjetivo. Un reforzador no tiene valor per se, o un valor objetivo, sino que depende del organismo que esté experimentando ese estímulo. La comida no es ni buena ni mala en sí misma, bueno, buena o mala, o no tiene un valor determinado como reforzador. Tiene mucho valor si tienes mucha hambre, tiene muy poco valor si no tienes nada de hambre. Tiene mucho valor si te gusta mucho esa comida, tiene muy poco valor si no te gusta nada. Así que la historia, la experiencia y la interacción del sujeto con esos estímulos es lo que marca el valor del reforzador, ¿vale? Sobre todo su experiencia previa. Su experiencia previa y su estado fisiológico y su estado de necesidad respecto a esos estímulos. En el caso de la comida, como os he dicho, pues depende del hambre que tengas, básicamente. Bueno, vamos con la recompensa. Hola. Buenas, ¿qué tal? Vamos con la recompensa. ¿Qué es lo que ocurre cuando, ya lo hemos visto antes, cuando a una conducta le siguen ciertos estímulos, características o, no me sale ahora la palabra, ciertas consecuencias, positivas? Bueno, pues básicamente que se incrementa la conducta en el futuro. Por eso nos pasa a todos en toda situación. Cada vez que hacemos algo y nos premian por ello, pues aumenta nuestra conducta. Pero esto puede ocurrir de diferentes maneras. Esto también lo vais a ver con mucho más detenimiento en el aprendizaje, así que no me voy a detener mucho. Lo más importante para determinar hasta qué punto va a aumentar o disminuir la probabilidad de una conducta en el futuro son el tipo de consecuencia, es decir, si es positiva o si es negativa, y el tipo de contingencia entre el incentivo o, visto de otra perspectiva, la recompensa, que recordar que son el mismo estímulo, son exactamente lo mismo, pero una de sus características es actuar antes y otro después de la conducta, ¿vale? Generando expectativas y sellando esa relación que hay entre la conducta y las consecuencias, entre el entorno específico y las consecuencias. Bueno, ese tipo de contingencia puede ser de varios tipos. Uno puede obtener recompensas, vamos a centrarnos en las cuestiones positivas. Uno puede obtener recompensas por una conducta de manera continua, es decir, que cada vez que realice una conducta obtenga una recompensa, o puede obtenerlo de manera parcial, es decir, que no siempre que una conducta se lleve a cabo obtenga una recompensa. Esta es la manera más habitual en la que obtenemos los reforzadores los humanos y todos los animales. En general es muy difícil encontrar conductas que sean siempre recompensadas. Normalmente obtienes a veces reforzadores y a veces no. Tú vas a trabajar todos los días, pero no todos los días te pagan. Te pagan una vez al mes y sin embargo tú sigues yendo a trabajar. En general, cuando tú interactúas con la gente, no siempre obtienes respuestas positivas. Hay veces que la otra persona pues está cabreada contigo, o no le apetece hablar, o pues mira, yo qué sé, está haciendo otras cosas. No siempre obtienes lo que tú pretendes, pero sin embargo las conductas se mantienen. ¿Por qué? Pues porque, como veréis también en aprendizaje, el reforzamiento parcial es el más efectivo para lograr mantener una conducta o adquirir una conducta y también para mantenerla es más resistente a la extinción. De hecho, hay diferentes tipos de reforzamiento parcial, no nos vamos a meter en ellos, ¿vale? No va a ser necesario, pero que dependen pues del número de veces que tengas que realizar la conducta para obtener el reforzador o del tiempo que tiene que pasar para que puedas obtenerlo, ¿vale? ¿Sí? Es más potente que el... Sí, pensad en un caso arquetípico, las máquinas tragaperras, ¿vale? Las máquinas tragaperras ofrecen un reforzador cada cierto número de veces, una razón variable, cada cierto número de veces que juegan, que además no siempre es la misma, varía en torno a un intervalo, a lo mejor es cada 1000 jugadas, pero no siempre es cada 1000 jugadas, entonces cada 990, cada 1010, pero siempre moviéndose en esos intervalos. ¿Cómo es la conducta de un jugador? Una conducta, de hecho, son las que producen una tasa de respuesta más elevada. Cuando se hacen esos experimentos en cajas de Skinner con ratas ocurre lo mismo. Si tú a una ratita le das comida y se la das en un intervalo variable, pero cada cierto número de ensayos,
la conducta o el aprendizaje crece mucho más rápidamente. Es decir, se adquiere esa conducta mucho más rápido y la tasa de respuesta, es decir, la motivación para realizar esa respuesta es mucho mayor. Las máquinas tragaperras son así no por casualidad, son así porque provocan una conducta mucho más adictiva haciéndolo de esa manera. Habréis oído muchas veces hablar a los jugadores de la máquina está caliente. Porque al final, con mucha experiencia, tú vas sabiendo cuáles son más o menos los intervalos de reforzamiento. No los puedes conocer exactamente porque hay un porcentaje aleatorio, es decir, se mueven entre ciertos intervalos, pero tú sabes que va a dar reforzamiento. Y de hecho ya muchas personas tienen conocimiento de ello. Sabes que por ahí va a andar. Pero sin embargo provocan una conducta sabiendo que vas a perder dinero, porque evidentemente la máquina reparte menos dinero del que le entra, pero provocan ese tipo de conducta. Es la forma más eficaz de instaurar una conducta es con un reforzamiento parcial. Y además tarda mucho más en extinguirse. No vamos a verlo ahora, lo veremos en el tema 6 y lo veréis en aprendizaje, pero es una conducta que tarda mucho más en extinguirse. El reforzamiento parcial no solo aumenta más rápido la adquisición de la conducta, hace que se adquiera más rápido y mayor tasa de respuesta, sino que además tarda mucho más en desaparecer cuando desaparece el reforzador. Por eso se mantiene la conducta de jugar, aunque luego estés 900 jugadas sin que te dé ningún problema, porque la conducta se sigue manteniendo. ¿Vale? Así que sí, es la mejor manera de... Por eso también se habla mucho de relaciones, sobre todo relaciones sentimentales, patológicas, en las que hay el reforzamiento es muy intermitente, porque a veces te dan cariño, pero otras veces no, y eso provoca pues, que incluso que sea más fuerte todavía la conducta de apego hacia la otra persona. Pues muchas de esas cosas está detrás, por lo menos en una parte, ese tipo de reforzamiento y el efecto que tiene sobre la conducta en los animales, de ellos los animales humanos. Pero además de todo esto, también tiene un efecto, por supuesto, lógicamente, la cantidad y la calidad del incentivo. La cantidad y la calidad del incentivo afecta más a la ejecución que al aprendizaje. Esto es lo que hemos visto antes, ¿vale? Esto de aquí afecta al aprendizaje, a cómo se adquiere la conducta, a cómo se aprende la conducta. Pero cuánto incentivo recibes, cuánta recompensa recibes y cuál es la calidad de ese incentivo o de esa recompensa afecta a que tú ejecutes ese aprendizaje. Con un ejemplo seguro que lo entendéis muy bien porque nos pasaría a todos. Seguro que si mañana os avisan en vuestros respectivos trabajos que van a dejar de pagaros con dinero normal o de verdad y os van a empezar a pagar con billetes del Monopoly, seguramente dejaríais de ir al trabajo, ¿verdad? O bajaría vuestro rendimiento bastante. ¿Quiere decir eso que hayáis dejado de saber cómo hacer vuestro trabajo? No. Lo que dejéis es de ejecutar el trabajo. Por eso es muy importante, y esto es algo que también os tendrá que quedar claro de ahora en adelante y para otras asignaturas, diferenciar entre aprendizaje y ejecución. Que no veas que un organismo realiza una conducta no quiere decir que no la haya aprendido. Puede ser que simplemente no la esté ejecutando porque no esté motivado para realizar la conducta. Por ejemplo, porque la cantidad o la calidad de la recompensa no sea la adecuada o no sea suficiente. En otro ejemplo también típico de experimentación, si tú tienes una rata que se ha comido ya 400 kilos de bolitas y está llena, pues que no corra el corredor recto, que vamos a ver ahora, no significa que no sepa correr en el corredor recto o que no sepa la conducta que debe realizar. Quiere decir que no le apetece, que ya no le vale para nada aquello y que no tiene ningún valor ese reforzador para él. También puede ser otra cosa, por eso a veces es muy difícil distinguir entre falta de ejecución y falta de aprendizaje. No creéis que siempre es tan sencillo. En humanos a lo mejor más fácil, porque bueno, tenemos lenguaje y podemos comunicar cosas, pero en animales a veces es muy sencillo. Además, los incentivos, la cantidad y la calidad de los incentivos, nosotros en la práctica vamos a trabajar con cantidad de incentivos, tienen dos efectos específicos, que son los que nos vamos a centrar. El contraste conductual positivo y el contraste conductual negativo, los efectos que se llaman de elación y de depresión, que ahora vamos a ver en qué consiste. ¿Cómo afecta, bueno, como hemos dicho ya, a la conducta el nivel o la cantidad de premio y la calidad de premio? Bueno, pues afecta aumentando la motivación por la ejecución y a mayor motivación, mayor expectativa de conseguir un premio mejor, pues mayor ejecución y por supuesto también un mayor tiempo de extinción. Es decir, que cuanto mayor cantidad de premio damos o cuanto mayor calidad de premio damos, no solamente se ejecuta más la respuesta, sino que luego tarda más en extinguirse. ¿Vale? Aunque veremos algunos efectos paradójicos. Aquí también lo vais a ver en aprendizaje, porque el tiempo de extinción y todo eso varía bastante en función de determinadas cosas y del tipo de reforzamiento que se da. Bueno, ¿qué es el efecto de contraste?
Pues el efecto que ocurre cuando cambiamos las magnitudes de los premios. Cuando estás recibiendo un premio por realizar una conducta y de repente hay un cambio, ya sea a más o a menos, y es un cambio inesperado, un cambio que no esperado, un cambio que aparece, de repente se da este efecto de contraste. Y por supuesto, ese cambio en la cantidad de premio, en las consecuencias de la conducta, produce un incremento, una disminución de la ejecución de esa conducta, un incremento, una disminución en la motivación por realizar esa conducta. El ejemplo que os he puesto antes del trabajo es quizás el más sencillo. Si te llegas un día y te van a pagar la mitad, pues seguramente tu tasa o primero tus ganas y luego tu tasa de respuesta en el trabajo pues va a disminuir bastante. Lo mismo al revés. Si de repente te dicen un día que te van a subir el sueldo al doble, pues seguramente tu rendimiento aumenta. Ya os hemos hablado de los dos tipos. El contraste positivo, que sería cuando se aumenta el premio, se llama elación, y el contraste negativo, depresión. ¿Por qué es esto importante? ¿Por qué se llaman así y no es simplemente, bueno, uno podría pensar, claro, es lógico, tampoco hay mucho que estudiar, ¿no? Si aumentas el premio, pues aumenta la ejecución, ya está. El problema, o quizás la cuestión interesante de los resultados experimentales, es que este cambio no está en proporción al cambio en la cantidad de premio. Es decir, que si te doblan el sueldo, durante un tiempo al menos no vas a hacer el doble de conducta, vas a hacer más. Por eso se llama un contraste positivo, más de lo esperado. Lo mismo ocurre al revés. Si te disminuyen el sueldo a la mitad, no solo va a bajar tu nivel de ejecución o de rendimiento de trabajo a la mitad, va a bajar por debajo de lo esperado. Ese contraste, ese efecto de mayor marcada o de una marcada subida o bajada de la ejecución de la tarea, de la ejecución conductual, es lo que se llama contraste positivo y contraste negativo. Y es uno de los resultados que dan a entender que no podemos entender, perdón por la redundancia, no podemos entender la conducta simplemente como una cuestión de estímulos y respuestas, sino que estos efectos que no están en relación específicamente a la cantidad del estímulo, a la cantidad o calidad de la ejecución, o perdón, de la ejecución, o la cantidad o la calidad de la recompensa, tienen que ver con las expectativas y con las cuestiones motivacionales en el aprendizaje, con los efectos motivacionales, con el hecho de que se generen expectativas en el cerebro de los individuos, es decir, se generen expectativas como constructo cognitivo y que eso afecte a la ejecución, más allá de los cambios específicos en las cuestiones ambientales, que es lo que defendían pues, desde el conductismo más radical, sino que hay ciertos componentes cognitivos y de procesamiento de la información que afectan a la conducta sin que esté en relación simplemente con las características físicas. Sí. Puedes doblar, pero hay unos límites humanos o de capacidad. En cambio negativo sí puede llegar a límites. ¿No? Pero hay otro límite, pero hay otro límite humano también que es el cero. Es decir, deja de realizarlo. Con tanto para arriba como para abajo hay límites siempre a la cantidad de conducta. Sí. No voy a doblar mi dedo. No, por supuesto, hay un efecto techo, a eso me refiero, hay un efecto techo y un efecto suelo. El efecto techo se refiere a la capacidad, eso pasa en muchos experimentos, se alcanzan efectos techo porque la propia ratita ya no tiene más capacidad para responder, o sea, ya más rápido no puede ir. Y el efecto suelo es lo contrario, que es la ausencia de conducta. Por debajo del cero ya no puedes bajar. Si llega un momento en que, pues, como decía antes en el ejemplo del trabajo, si te dicen que van a pagarte con billetes del Monopoly, pues llegarás al mínimo conductual, que básicamente es irte del trabajo y cero. ¿Vale? Pero, claro, para estas demostraciones siempre hay que moverse en intervalos en los que sepas que hay capacidad tanto como para subir como para bajar la conducta, sin que lleguen esos efectos, porque si no, claro, no aparecen. Esos efectos son muy típicos y hay que tener mucho cuidado con ellos en investigación. Son los suelo y techo, ¿vale? Efecto suelo y efecto techo, que nos impiden ver algunos resultados o creer que están ocurriendo otras cosas que no están ocurriendo realmente. Bueno, ¿y qué ocurre cuando dejamos de dar un incentivo? Porque aquí estamos hablando de incentivos, de si se doblan, de si se da de la mitad, de si se da más a menudo o menos a menudo, pero nosotros podemos coger y por una conducta que se realizaba y que daba lugar a una recompensa, retirar la recompensa. Bueno, pues cuando hacemos eso, es decir, cuando la conducta no va seguida de ninguna consecuencia, ocurre lo que denominamos un fenómeno de extinción. Se llama una etapa o un fenómeno, etapa porque se suele dar en un experimento en diferentes fases, fase de adquisición y fase de extinción. Adquisición cuando da recompensa para que se adquiera la conducta y extinción cuando dejas de darla para que desaparezca la conducta. Bueno, pues ese es el fenómeno o la etapa de extinción, cuando no das ningún
ningún reforzador. ¿Y por qué tiene mucha importancia esta etapa? Porque la forma en que la conducta desaparece, lógicamente, si dejas de dar ningún tipo de consecuencia, al final la conducta termina desapareciendo, deja de ejecutarse la conducta. Si uno no espera ningún tipo de consecuencia, la motivación por realizar la conducta descenderá a cero y por tanto no se dará la conducta. Y aquí también se ve muy bien lo que os hablaba antes sobre a qué afectan los incentivos y la motivación y la cantidad y la calidad de la recompensa. Que yo deje de responder porque ya no me dan el premio, quiere decir que ya no sepa hacer la conducta. ¿Se le ha olvidado a la rata cómo pulsar la palanca? No se le ha olvidado. Lo que pasa es que no está ejecutando. Es decir, la extinción no es un desaprendizaje. La extinción es una falta de ejecución de la conducta. El desaprendizaje es otra cosa, es que se te olvide. Es decir, que a la rata se le olvide las contingencias, que se le olvide que pulsando una palanca podía obtener comida. Pero la rata lo sigue sabiendo, o el humano lo sigue sabiendo. La diferencia es que ya no ejecuta porque no espera esa recompensa. A ver, relacionado con esto, si la rata está a lo mejor un tiempo de, no sé cuánto dura la rata, a lo mejor un año. Depende de la rata. Bueno, sí, pero bueno, entonces, año o el tiempo que sea. sí, un tiempo largo, sí, Sí, nos entendemos. para la vida de la rata. A ver, entonces, si no que no lo haga significa que la haya olvidado, pero si está este tiempo sin darle la palanca y el momento en el que vuelva a ver la palanca, ¿sí? le llegará a dar, ¿no? O sea, me refiero, si está sin... Depende de si lo ha olvidado o ha dejado de ejecutar. Si tú, por ejemplo, haces este procedimiento y en cuanto vuelves a poner un incentivo, automáticamente empieza un nivel de ejecución muy elevado, quiere decir que ya sabía de antes, por lo tanto no lo ha olvidado, por lo tanto es una falta de ejecución. Si vuelves a poner las mismas contingencias, se llaman así las relaciones que hay entre conducta y premios y entre estímulos, ¿vale? Si tú vuelves a poner las mismas contingencias, y la rata tarda muchísimo en aprenderlas, es decir, sigue un proceso de adquisición desde cero, entonces quiere decir que lo había olvidado. Eso se ve cuando vuelves a ponerlas. Es como si, yo qué sé, montar en bici es que nunca se olvida, pero sería muy buen ejemplo. Si tú dejas de montar en bici durante 3 años y en el momento en que te pones vuelves a hacerlo otra vez, quiere decir que no se había olvidado, no lo habías ejecutado por bien porque no tenías bici o por cualquier otra razón. Pero si lo intentas y resulta que te caes y tienes que volver a aprender, entonces es que lo has olvidado. ¿Vale? Eso así para todos los... No, pero es que yo pienso que si está un tiempo determinado, yo pienso que yo no soy profesional aquí ni nada, pero yo pienso que si está un tiempo X sin a lo mejor ver la palanca, sí. a lo mejor se le puede olvidar, pero cuando vuelva a ver la palanca, a lo mejor le viene y dice, si yo pulso, ¿no? No, entonces no se le ha olvidado, entonces sigue recordando las contingencias. Lo que pasa es que no estaba el estímulo delante. Lógicamente, si no tienes el estímulo delante, no puedes realizar la conducta. La conducta se da si se dan las circunstancias estimulares y si además hay un aprendizaje de unas contingencias. Tienen que darse las dos cosas. Si no has visto la palanca o no tiene ninguna palanca, no se puede dar cuenta, no podemos saber qué es lo que pasa. Tenemos que probarlo y se prueba pues, con esa palanca, en un experimento. ¿Vale? Bueno, esta extinción no es siempre igual, depende de muchísimos factores. De hecho, es una de las cosas más complejas que hay en psicología del aprendizaje. Cómo se lleva a cabo, cómo se desarrolla, cómo aparece esta fase de extinción, porque depende de un montón de factores. De hecho, depende, como hemos visto antes, de si las contingencias son parciales o continuas, si se da el reforzador siempre o solo en ciertos ensayos. Ya hemos hablado antes, ¿no? Si ese reforzamiento parcial se tarda mucho más o tarda mucho más en desaparecer la conducta. De la magnitud de la recompensa y de si el entrenamiento es breve o largo. Veréis también aquí hay muchos efectos paradójicos sobre el tiempo que se tarda, o el tiempo que tarda en desaparecer una conducta en función de cómo es el entrenamiento. Hay veces que parecería que debería ser más larga la extinción o debería tardar más la extinción y es justo lo contrario. Hay veces que incluso los entrenamientos más largos, es decir, aprender durante más tiempo, da lugar a extinciones más rápidas. Hay efectos paradójicos, el efecto del sobreentrenamiento, la extinción se llama esto. No me voy a meter en eso porque os digo que vais a tener una asignatura completa y si no, no acabaríamos nunca. También, los ambientes en los que se realiza el aprendizaje. Aquí solo os digo una cosa, la extinción es dependiente de contexto. Cuando tú a una ratita le enseñas una conducta y le enseñas que después que le quitas el premio y deja de realizar esa conducta, si cambias el contexto, vuelve a aparecer la conducta. Podéis pensar también en humanos. Si vais a imaginaros que hubiese una máquina de refrescos aquí fuera, ¿vale? Salís de clase y salís con mucha sed y queréis un refresco. Vais allí, echáis vuestra moneda y le dais a la máquina, como habéis hecho siempre. Habéis aprendido que echando una moneda y realizando una conducta, es decir, 2 conductas seguidas, obtenéis un refresco. Vale, ahora llegáis un día, echáis en la moneda, le dais a la máquina y no cae el refresco.
¿Qué estáis aprendiendo? Es una extinción, ¿no? Está dejando de caer el reforzador. Bueno, eso es lo primero. En la fase de extinción lo primero que hay es un aumento. No, primero la patada no sería. Lo primero sería un aumento de la tasa de conducta. O sea, darle al botón. Después el segundo fenómeno de la extinción, que es la exploración. Explorar otras formas. Empiezas a darle a otros botones, empiezas al botón de que te devuelva el dinero, empiezas a ver que a darle a otras de las palanquitas. Y la tercera, que es la agresividad, que es cuando eso ocurre, ¿eh? La agresividad es parte de la extinción. Empiezas a darle patadas para ver si cae. Y luego ya la conducta. Sí, bueno, pero eso, y niños llorando como locos cuando le dejan de prestar atención, esa es la fase de extinción. Por eso se llama explosión en la extinción, ¿vale? Una explosión conductual. Y luego desaparece. Pero si tenéis sed y en la primera parada de metro veis una máquina de refrescos, ¿a qué vais a realizar la conducta? ¿Habéis cambiado el contexto? Y la extinción es dependiente del contexto. Cuando veis otra en otro contexto, no pensáis que esa máquina no vaya a dar reforzamiento, pensáis que sí. Así que realicéis la conducta. ¿Veis cómo también en humanos la extinción es dependiente de contexto? Exactamente igual que las ratitas. Si seguimos las mismas reglas de aprendizaje, exactamente las mismas. Por eso se estudia tanto los animales. Sí, venga, como que no os peguéis. Venga, primero y ahora... No, que si una rata, por ejemplo, una palanca no funciona, si la cambias de caja o de jaula... No es que no le funcione. Si la conducta se extingue en una caja y tú la cambias de caja, vuelve a realizar. Sí, eso es, exactamente eso. Es dependiente de contexto, ¿vale? Solo se extinguen en aquellos contextos en los que se ha realizado la extinción. Si se cambia el contexto, emerge de nuevo. Igual que nos pasa a los humanos. Y bueno, también dependen... Ah, perdón, que se me había olvidado. No, dime. Entonces, esto también, cuando hablas de relaciones interpersonales y tal, el tema afectivo, puede tener que ver, se acaba la relación, esta persona al final está en una relación tóxica, es lo que decíamos antes, ¿no? De que pasa de ti, luego está contigo, esto se acaba y puede ocurrir que vuelva a reproducir otra vez el mismo comportamiento, vuelva a caer en otra relación parecida. Puede ocurrir que sea... Sí, lo que pasa es que ya hay muchas más cosas, ¿vale? Porque no sería exactamente el mismo o la misma contingencia, porque si es una persona nueva las contingencias son diferentes y los estímulos son diferentes. Pero, por ejemplo, en una situación de extinción en la que se haya acabado la relación, en la que empiezas, incluso puede una persona intentar contactar con esa, que eso sería un fenómeno típico de extinción, un mayor nivel de conducta, que luego vaya desapareciendo y si esas dos personas se encuentran en otro contexto pueda reaparecer la conducta. Eso podría ocurrir, de hecho eso ocurre en algunas situaciones. Se encuentra esa persona en otro contexto, en otra situación diferente y vuelve a reaparecer ciertas conductas. Eso no quiere decir que ocurra siempre. En humanos tened en cuenta que hay muchos procesos que están ocurriendo a la vez. No penséis que las cosas ocurren de una en una. Las cosas nos ocurren de muchas en muchas y muchos procesos de condicionamiento, tanto clásico como operante, como de aprendizaje social, como otro tipo de cosas, están ocurriendo a la vez. Por eso en humanos y en terapia se hace lo que se denomina un análisis funcional de la conducta. Ver cuáles son los antecedentes, qué cosas mantienen la conducta, qué cosas no mantienen la conducta o hacen que desaparezca. Y toda esa situación hay que hacer un croquis y un análisis científico de ella antes de empezar a realizar cualquier tipo de aseveración sobre lo que está ocurriendo, ¿vale? Así que siempre hay que tenerlo en cuenta. Lo que pasa es que con ratas lo que hacemos es controlarlo. Los metemos en una caja y lo único que tienen es una palanca y comida. No les está pasando nada más. No tienen familia, no tienen amigos, no tienen trabajo, no tienen 1000 personas hablando a la vez o de determinadas circunstancias o situaciones, no tienen problemas de salud en ese momento. Todas esas cosas están afectando a la vez a la conducta, ¿vale? En los experimentos lo que hacemos es simplificarla al máximo para conocer las variables que están detrás y las leyes que rigen ese comportamiento. Ahora, cuando le metes 500 variables más, la cosa se complica muchísimo y puede ocurrir casi todo, ¿vale? Por eso es tan complicado luego llevar esto a la práctica y hay que hacer un análisis tan exhaustivo de lo que está ocurriendo. Lo que no se puede aplicar de manera directa, hay que hacerlo muy pormenorizado. Bueno, pues vamos con la práctica 1. La primera práctica es muy sencilla, la relación que existe entre los niveles de motivación y la cantidad de premio. El experimento, bueno, si os metéis en la página de las prácticas os aparecerá esto. Primero os habla del planteamiento teórico, que es básicamente lo que hemos estado viendo, objetivo y procedimiento, y después la práctica experimental. Es bastante sencillo, consiste en 3 fases experimentales, simuladas, por supuesto, esto se hace en el ordenador. Una primera fase en la que cogemos a 3 ratitas y les damos una cantidad de premio por realizar una tarea, en este caso correr en un corredor recto, lo que se denomina corredor recto. Básicamente es un tubo que tiene una salida, que tú le das la salida cuando quieras, un sensor para saber cuándo ha salido la rata,
una parte final con otro sensor para saber cuándo llega la rata y una estancia pequeñita donde se pone la recompensa. Evidentemente, si le pones comida a la rata al final del corredor, la rata sale disparada y coge la comida. Cuando lo sabe. Al principio que no lo sabe, pues está por ahí dando vueltas, viendo hasta que se da cuenta que hay comida. Aquí hay comida al final. Básicamente es eso. Lo que mides es el tiempo que tarda en correr el corredor. ¿Vale? Pues esa en la primera fase lo que vamos a coger es a 3 ratitas y les vamos a dar a cada una cantidad de premio. Y vamos a ver lo que tardan en correr en el corredor. Vamos a ver el efecto que tiene la cantidad de premio que les damos a cada una en el tiempo que tardan en adquirir la conducta y en la velocidad que adquieren. Se supone que cuanto más rápido corren es porque más motivadas están para correr y es porque les hemos dado mayor cantidad. En la segunda fase, lo que vamos a hacer es los efectos de contraste. Vamos a cambiar las cantidades de premio. De hecho, lo vamos a cambiar en 2 de las 3 ratitas. Una va a seguir igual, a la que le dábamos más le vamos a dar menos y a la que le dábamos menos le vamos a dar más. Y vamos a ver qué ocurre con la conducta. ¿Vale? Y en la tercera vamos a ir a la fase de extinción. Les dejamos de dar nada y vamos a ver cómo disminuye la conducta hasta llegar a cero. Cómo desaparece la ejecución conducta. ¿Vale? Este es el corredor recto. Esto es no me da tiempo a poner el vídeo, ¿vale? Esto sería un vídeo bastante largo que tenéis pero básicamente está diciendo lo mismo que hemos estado comentando hasta ahora, ¿vale? Por si acaso no lo tenemos. El corredor recto ya veis que tiene una salida. No, perdón, es aquí la salida, ¿vale? Se abre la tapita, tiene una serie de sensores que indican cuándo pasa y llega al final y consigue superar. Básicamente es esto. Si tenéis curiosidad, en la Facultad de Psicología, en el museíto que hay abajo, hay uno de estos corredores rectos que se pueden ver. Seguramente cuando pasaste por el que me acuerdo pues si lo veréis allí. Ahí. Sí, ahí lo podréis ver. Sí, ahí están equipos antiguos y cajas de Skinner y hay un montón de cosas. Está bastante interesante. Bueno, ¿cuál va a ser el tratamiento experimental en esta primera fase? Esto es un experimento típico, sencillito y típico. Tenemos 3 ratitas. Esto en general se haría con 3 grupos de ratas normalmente. A lo mejor una rata es poquito, 3 ratas son poquitas para un experimento, para sacar conclusiones. Bueno, pues tenemos la rata A la que le vamos a dar una bolita de pienso. Es decir, al final del corredor se le pone una bolita de pienso. ¿Vale? La rata B, en la que cada vez que vaya a correr el corredor, al final del corredor se le ponen 4 bolitas de pienso. Y la rata C, que se le ponen 8 bolitas de pienso. Veis que la única diferencia entre las 3 es que se le ponen diferentes cantidades de premio. Vamos a pensar que es una situación ideal, que todas las ratas están en las mismas circunstancias, que todas tienen las mismas características, ¿vale? Por supuesto, en un experimento real habría que controlar muchas cosas, pero vamos a imaginarnos un experimento idealizado. Una ratita que espera conseguir una sola bolita tiene una expectativa de premio, de cantidad de premio o de consecución o de recompensa baja. La que obtiene 4 bolitas pues tiene una expectativa media y la que va a conseguir 8 bolitas una expectativa alta. Por supuesto, antes de esto las dejamos sin comer un buen rato, ¿vale? Lo que se suele hacer normalmente es controlar el peso de las ratas y antes de empezar no se las da de comer durante un tiempo hasta que bajan al 80% de su peso, más o menos. Que son valores seguros para que no tengan ningún problema de salud, pero que tienes un hambre que te quieres comer un león, ¿vale? Entonces eso es más o menos lo que se hace. Y cuando llegan a ese nivel, que por debajo ya sería inseguro para la rata, pues entonces se empieza a los... Para que estén entonces en la misma situación. Tienen unas ganas de comer que no os podéis imaginar. Tienen bastante hambre. Bueno, pues esto ya está hecho. Esto no lo tendríais que hacer vosotros. Esta primera fase ya está hecha en las prácticas, ¿vale? Y estos son los gráficos que salen. Fijaros, aquí tenéis la velocidad de carrera. Lo que medimos es la velocidad de carrera. Cuanto más rápido es porque más expectativa o más motivadas están para realizar la conducta. Y estos son el número de ensayos, el número de veces o el número de ensayo en el que van corriendo. Corren una vez, luego otra vez, así hasta un total de 15. Fijaros que la ratita que tiene la menor cantidad de premio aumenta más lento la velocidad de carrera y llega a una asíntota más baja. Mientras que la ratita que tiene una mayor cantidad de premio acelera más rápido, es decir, aprende más rápido. Este incremento es lo que se denomina aprendizaje. Básicamente lo que está aprendiendo la rata es que al final del corredor le espera el premio. Esto es así de bajo al principio porque la rata no sabe ni siquiera que hay comida. Entonces, básicamente sale, empieza a explorar, se da la vuelta, se va para otro lado, así va olisqueando hasta que al final lo descubre. En el siguiente ya se huele algo y ya va un poquito más rápido y ya no olisquea tanto. Y poco a poco va corriendo todo lo rápido que puede o que quiere, en este caso dependiendo del nivel de motivación,
para llegar al otro. Y veis que lo rápido que corren las ratas que esperan más recompensa es más que lo que corren las que esperan menos recompensa. Básicamente, las ratas o la rata C está más motivada que la rata. Claro, en ese momento corta, por eso se hacen 15 ensayos, básicamente, o algunos más, pero tienes que parar el experimento, claro, llega un momento que ya no tiene sentido. De hecho, empezarías a ver un decremento en la ejecución. Es verdad que la recompensa, aunque parezca mucho, no es tanto, porque son bolitas muy pequeñas y hasta que se llenan, cuando han bajado tanto de peso, te da para bastantes ensayos, porque tienen ganas de comer bastante. ¿Vale? Incluso puedes espaciar los ensayos no tienen por qué ser todos seguidos, puedes hacerlo uno o hacer 2 o 3 ensayos y hacer al día siguiente otros 2 o 3 y que estén con el mismo hambre. O sea, que se puede hacer de muchas maneras, los métodos son muy variados. Vale, ya tenemos la primera fase que ya estaba hecha. ¿Cuál es el objetivo de la práctica? Bueno, pues tenéis que conocer los efectos de las distintas cantidades de premio y sobre todo del cambio de las distintas cantidades de premio. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a imaginarnos, como os he dicho antes, que vamos a cambiar los niveles de premio que se da a cada una de las ratitas. Lo que os saldría en la página web donde se hace la práctica es que tendréis los datos de esta segunda fase y es tan sencillo, fijaros, es que en el fondo es súper fácil. En la página tenéis que coger con el ratón y arrastrar los valores para ponerlos en donde correspondería. No como un cortapega, pero como un señalar en el sitio donde correspondería. Es decir, las gráficas están en el suelo y tú tienes que ir levantando los puntitos hasta el nivel que corresponde con la tabla. Vamos, coger la tabla, mirar y ponerlo en el sitio correcto. Básicamente es eso, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que vais a hacer o lo que tendréis que hacer. Aquí ya lo he hecho yo, ¿vale? Para que lo veáis, pero básicamente no tiene ningún misterio. Es algo muy mecánico y muy fácil. Vamos con bueno, yo creo que no hace falta ni leer las instrucciones. Hay que confeccionar la gráfica, lo que os he explicado, no sé si me dejo algo importante. Luego tenéis una serie de preguntas, os las voy a dejar también en los materiales, como os he dicho antes, ¿vale? Bueno, pues vamos allá, esto sí que es importante. Mismas ratas, mismo procedimiento, exactamente igual. ¿Cuál es la diferencia? A ver cuáles eran las que cambiaban. Así, vale, en la segunda fase, a la rata A se le van a proporcionar 8 bolitas. ¿Os acordáis que la rata A tenía una bolita en la primera fase? Bueno, pues ahora a esta rata se le proporcionan 8 bolitas. Cambia la cantidad de premio. Para bien. A la segunda rata, a la B, creo que es lo que se le dejaba igual. Las mismas 4 bolitas, efectivamente. Obtenía 4 bolitas y las dejas exactamente igual. ¿Qué esperamos en la rata B? Si le dejamos igual, que no pase nada. Y a la rata C, que se le daban 8 bolitas, que cobraba, era una rata pudiente, cobraba pues, bastante dinero, pues ahora le bajamos el sueldo a una bolita. ¿Qué esperamos? No, bueno, en cuanto hace el primer ensayo. En el primer ensayo, claro, empieza en el mismo nivel, llega y ya se encuentra la cosa y se miran una y no más. ¿Vale? Básicamente es eso. Bueno, y aquí viene lo importante en esta gráfica. Básicamente lo que he hecho yo, esto no viene hecho, esto lo he tenido que hacer yo, me he puesto yo pues, cuando hice luego una captura de pantalla. Las gráficas azules, verde y roja aparecen aquí en el suelo. Entonces tú vas subiendo los puntitos hasta los valores que aparecen aquí. ¿Ves que aquí ponen los valores de carrera, de velocidad de carrera de cada una? Bueno, pues tú los subes hasta que coincida. La rata hace 84, tal, no sé qué, ya está. Y confecciona la gráfica. Ya está. Pero aquí viene lo importante, es que es cuando se ve el efecto de contraste. La rata B no nos dice nada, básicamente sigue exactamente igual que en la A. Pero fijaros, la rata A, que estaba recibiendo una bolita, ahora recibe 8. Se supone, si uno pensase en que se traslada de manera directa el efecto de la cantidad de recompensa a la motivación, es decir, una relación simplemente de estimular o de estímulo-respuesta entre la cantidad de comida y la ejecución de una tarea, uno pensaría que hasta si ahora le estoy dando la cantidad de premio de la que se recibió 8 bolitas, la velocidad de ejecución debería ser la que tenía la ratita de 8 bolitas, ¿no? Si la de 8 bolitas corría, empieza justo como antes, ¿vale? Esta es la velocidad que alcanzó la rata C en la fase anterior. Bueno, pues lo normal sería que la rata A subiese hasta aquí, ¿no? Pero ¿qué ocurre? El efecto de contraste. El efecto de contraste o el efecto de delación es este. Es esta subida por encima de lo esperable del nivel de ejecución conductual que ocurre cuando cambiamos o modificamos la cantidad de premios. Ese es el efecto de delación. Si no hubiese efecto de delación, la ratita A se quedaría a la misma altura que empieza el azul, o que terminó el azul en la fase, ¿vale?
¿Lo veis claro? Pregunta sobre esto, importante, porque básicamente está en la... No, no es por un aprendizaje, es por un cambio en las expectativas. Y lo que ocurre con ese cambio en las expectativas o cuando se cambia la cantidad de recompensa es que la motivación aumenta por encima de lo esperado respecto a la cantidad de recompensa. Lo normal es que con 8 bolitas, la ratita, vamos a verlo aquí, la ratita C, que le dabas 8 bolitas, termina aquí, corriendo a, ¿cuánto hemos dicho? La ratita C a 84, ¿vale? Lo normal es pensar, si esa ratita C le das 8 bolitas y la velocidad de carrera es 84, cualquier otra ratita a la que le des la misma recompensa correrá en las mismas circunstancias, siempre con todo controlado, deberá correr a la misma velocidad, ¿no? Ese será el nivel de ejecución que deberá adquirir. Sin embargo, cuando a la ratita A, que le estábamos dando menos, recordad, le estábamos dando una bolita, le cambiamos a 8, no aumenta hasta el nivel esperado por 8. Lo que aumenta es bastante por encima. Ejemplo con humanos, que también lo vais a ver mejor. Vamos a volver al dinero, ¿vale? Vamos a ver al trabajo. Imaginaros que estáis trabajando en una empresa. Hay 3 personas con diferentes sueldos, ¿vale? Una cobra 1.000 euros, otra cobra 1.500 y otra cobra 2.000 euros. Cada una de ellas, además hacen el mismo trabajo. Imaginaros cada una la diferencia de motivación que tiene, ¿vale? Bueno, imaginaros, están en su trabajo normal, están acostumbrados a eso. ¿Cuál creéis en esa situación que tendrá mayor motivación por realizar su trabajo o lo realizará mejor? Si controlamos todo, imaginaros que son robots prácticamente, ¿vale? Que no tienen otras circunstancias, sino que hemos controlado todo. ¿Cuál creéis que tendrá mejor motivación por realizar ese trabajo? Y que lo realizará mejor y de manera más eficiente. El que más, ¿vale? Bueno, pues ahora llegamos un día, después de un mes trabajando en esas condiciones, y cogemos al que cobraba 1.000, le decimos, a partir de mañana vas a cobrar 2.000 euros. Y al de que cobraba 2.000 le decimos, a partir de ahora vas a cobrar 1.000 euros. Lo que uno podría pensar es una teoría simplemente estímulo-respuesta o de un análisis puramente numérico de la conducta es, bueno, ahora el de 1.000 rendirá como el de 2.000 y el de 2.000 rendirá como el de 1.000, ¿no? Porque ahora le estamos pagando justo lo contrario. Bueno, pues eso no es lo que ocurre. Lo que ocurre, al menos durante un tiempo, es que el que cobraba 1.000 rinde mucho más que el que cobraba 2.000 y el que cobra 2.000 rinde menos que el que cobraba 1.000. Esos efectos, como veis, son temporales. Luego se igualan y al cabo del tiempo pasan a ser o pasan a rendir de acuerdo a lo esperado. Pero durante un tiempo la motivación aumenta o disminuye por encima o por debajo de lo esperado. Sí. Sí. Saben que hay alguien que cobra más que ellos. No trabajará más duro por ejemplo de 1.500 porque su objetivo es cobrar 2.000. Por eso os digo que tenemos que olvidarnos de los ambientes reales. Por supuesto, en humanos esto no funcionaría. Por eso os digo que penséis que son robots, ¿vale? Que no se fijan en el otro, que no hay cuestiones de envidias entre ellos o de ganas de conseguir algo, porque eso ya son efectos que en la vida real, por supuesto, ocurrirían. Pero imaginamos un experimento en el que lo único que afecta es la cantidad de premios. Como está pasando a las ratitas, que no saben lo que pasa con otras ratitas, sino que solamente hacen eso. Pero efectivamente, en la vida real, eso, por supuesto. Disonancia cognitiva, sí. Sí, pero... Es algo un poquillo distinto. La disonancia cognitiva se refiere a un fenómeno en el que tu conducta está en desacuerdo con tus cogniciones, o al revés, tus cogniciones están en desacuerdo con tu conducta. Cuando hay un conflicto entre esas dos dimensiones, entre tus pensamientos y tu conducta, entre tu conducta y tus pensamientos, lo que ocurre es que suele haber un cambio para hacerlos congruentes. ¿Qué quiere decir? Que si tú, por ejemplo, eres una persona muy ecologista, pero un día coges y tiras una lata al suelo o no lo reciclas, vas a tener un conflicto entre tus valores, entre tus cogniciones y la conducta que has realizado. Y que eso hay que resolverlo de alguna manera. Y que normalmente la manera más eficaz no es cambiar las conductas, sino cambiar las cogniciones o justificarlas. Es decir, que cuando uno hace eso, ¿qué es lo que hace? Bueno, tampoco es tan importante por una vez, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eso es de social. Sí, también se ve algo aquí, pero es de social. Muy agradecimiento. Sí, claro, esa es la definición perfecta de motivación. Ese ímpetu, esa ansia, esa especie de activación y de excitación es exactamente lo que podemos denominar motivación.
ese piquito de aquí, es este piquito, esta curva de aquí, es lo que ocurre. Y luego baja a los niveles normales. Es decir, claro, es un efecto temporal. Pues básicamente, este es el efecto de helación y de presión, ¿vale? El contraste conductual positivo o negativo. ¿Qué vamos a hacer en la fase experimental número 3? Pues les vamos a quitar a todas las recitas al premio. La dejamos sin nada, ya no va a haber nada al final del corredor y vamos a ver qué pasa. Os lo podéis imaginar, ¿no? La conducta va disminuyendo hasta desaparecer, pero fijaros que no desaparece a la misma velocidad. Y fijaros en otra cosa muy importante, que es quizás lo más interesante del fenómeno de extinción. ¿Cuál es la conducta que desaparece más rápido? La de la rata que estaba recibiendo el mayor premio. Sin embargo, cuanto menos premio recibía, más tarda en desaparecer la conducta. Esto tiene sus explicaciones teóricas, lo vais a ver en aprendizaje, pero desde un punto de vista, bueno, de la lógica podéis pensar en que una persona que está acostumbrada a recibir un premio muy grande o por una conducta, en cuanto se lo retira, la motivación desciende muy rápido. Sin embargo, cuando el premio es mucho más pequeño y no estás acostumbrado a ser muy gratificado por algo, la conducta puede mantenerse durante mucho más tiempo. De hecho, hay muchos ejemplos en trabajos en los que se deja, o empresas que quiebran, en las que personas que además estaban en una situación laboral muy mala, sin embargo, siguen realizando la conducta durante mucho tiempo. De nuevo, ojo, que aquí influyen muchas cosas. Cuando pongo estos ejemplos, tomarlos simplemente como ejemplos para que os hagáis una idea, pero lógicamente cuando una empresa quiebra y tú dejas de tener trabajo, influyen muchas más cosas como simplemente la situación jurídica en la que te encuentres y que a lo mejor si dejas de ir a trabajar no cobras una indemnización que puedes tener pendiente. Pero imaginaros esa situación ideal y cómo afectaría la disminución del premio a aquellos que cobran muchísimo y de repente se encuentran con nada, o a aquellos que no estaban muy gratificados por esa conducta, sin embargo la realizaban, y cómo afectaría. La tarea que tendréis que hacer aquí en la página web es la misma, es subir bolitas hasta el punto en el que se encuentran. Así que ya veis que la práctica en realidad es bastante sencilla. Bueno, pues básicamente esta es la práctica. Luego tenéis una serie de preguntas. No nos vamos a detener en ellas porque os las voy a subir, ¿vale? Y así las podéis ir viendo. Preguntas sobre cada una de estas. Venga, si queréis hacemos una, ¿vale? Venga. Comparando las gráficas 1 y 2, ¿os acordáis de las gráficas 1 y 2? ¿Se ha producido alguna variación en la velocidad de la carrera de la rata A con respecto a la fase anterior? La rata A es la que recibió una bolita en la gráfica 1 y 8 bolitas en la gráfica 2. ¿Veis? Os he dicho que eran bastante fáciles, ¿vale? Hay muchas más. Os he dejado un montón de preguntas en el PDF, ¿vale? Las podéis ver todas, hacer todas, ¿vale? Aquí tenéis un montón, ¿vale? ¿Pero dónde se responde? No, aquí es un PDF, no os lo puedo dar. Claro, esto sale el cuestionario en la práctica online, sale el cuestionario. Yo lo que he hecho son pantallazos y os lo he puesto en las diapositivas, ¿vale? Caen preguntas sobre las prácticas, o sea, puede caer alguna pregunta similar a esta. No os van a caer preguntas de esta, ¿vale? No va a caer esto literal, pero sí preguntas relacionadas con algo de esto o con este tema, ¿vale? Bueno, ¿cómo sale el cuestionario? No, que no, esto no hay ningún cuestionario que salga. Las prácticas se hacen a través. ¿Tenéis algún libro nuevo? ¿No tenéis alguno aquí el libro? En el libro, ya veo que en el libro, en la contraportada hay un código para acceder a la página web de Sanz y Torres donde están las prácticas. Si no tienes ese código del libro nuevo, o sea, de haber comprado el libro y que el libro sea nuevo, no puedes acceder a esto. Por eso lo estoy poniendo. Pero no me hagáis repetirlo más porque me va a... Sí, está recolgado, ya lo sé, y otros años ya. Pero bueno, porque no venga un día por aquí la policía del copyright y me lleve preso. Sí. Pero bueno, ahí lo tenéis, ¿vale? Están en la clase online ya está subido. Yo cuando suba esta clase en diferido, os subo este PDF, ¿vale? Las diapositivas, y ahí tenéis todas las preguntas por si queréis estudiar, ¿vale? ¿Qué hora es? Sí, venga, pero nada, 3 minutos, ¿vale? Que tenemos que terminar esta práctica. Paramos 3 minutillos, chicos, ¿vale?
Empezar de nuevo otra vez. ¿Me escucháis, no? Decidme si me oís bien, porfi, por el chat, que acabo de encender el micro de nuevo. Sí, ¿no? Vale, pues empezamos de nuevo, ¿vale? Seguimos. Vamos con la segunda práctica. Bueno, vamos con ello. Vamos a seguir, que nos dé tiempo a terminar. Esta ya veréis que también es muy sencillita, ¿vale? Y tenéis además, os voy a subir en la clase, o lo tenéis ya subido los que estén online, tenéis también el material teórico, ¿vale? Hay un PDF teórico sobre la práctica que luego lo podéis estudiar en casa tranquilamente. No, lo voy a subir en la clase, cuando suba la clase online, cuando suba la clase en diferido, sabéis que hay un enlace y luego sale una página donde está el vídeo. En la parte de materiales veréis las diapositivas y veréis también ese PDF, ¿vale? Lo voy a subir las dos cosas. Por eso os digo que los que están en la clase online ahora ya lo tienen, porque en la clase están cargados esos documentos y pueden descargárselo ya. Vosotros si tenéis internet, aquí tenéis el portátil, lo podéis descargar ahora mismo también si queréis. O sea, os conectáis a la clase y lo descargáis si queréis, ¿vale? Bueno, vamos a hablar ahora, o vamos a centrarnos en la motivación humana, en la forma en la que los humanos realizan cierto tipo de conductas o todas sus conductas, cómo se motiva a los humanos o cómo modificar tanto la cantidad como el tipo de motivación que lleva a los humanos a hacer determinadas conductas, y nos vamos a centrar en la motivación deportiva y en una herramienta que es muy útil en humanos, que son los autoinformes. Pedirle a la persona que te diga ciertos valores, o que te indique su estado, o que te indique sus inclinaciones, o que te indique, bueno, pues determinadas sus cogniciones, sus conductas, que te informe de sus propios pensamientos, etcétera, etcétera. Eso es una herramienta de autoinforme. Por supuesto, el autoinforme tiene que estar muy bien diseñado. Un autoinforme tiene que seguir las reglas de la psicometría y tiene que diseñarse para ser válido y para ser adecuado para una medición concreta y probarse, por supuesto, en un número grande de personas, de sujetos, para saber que está midiendo lo que pretendes que mida y que coincide o converge con otras medidas de lo mismo o con medidas experimentales de ese constructo, ¿vale? Así que siempre tienen que ser informes o autoinformes o herramientas validadas. Bueno, uno de los campos, hay muchísimos campos en los que la psicología de la motivación puede aplicarse, pero uno de ellos es el de la actividad física y el deporte. Tanto en la práctica de actividad física relacionada con la salud como en el rendimiento deportivo. De hecho, una de las variables que puede influir en el rendimiento deportivo de un atleta es su motivación y las causas o los factores que motivan a esa persona para realizar la actividad deportiva. Lo mismo ocurre con la actividad relacionada con la salud. No tiene por qué ser profesional, simplemente por una cuestión de salud. El que una persona se adhiera a conductas saludables respecto a la práctica deportiva también dependerá de cuáles son sus motivaciones y también dependerá de cómo seamos capaces de variar tanto las recompensas como la motivación que tiene esa persona por realizar, o las causas o las razones por las que esa persona realiza actividad deportiva. Bueno, de esto ya hemos hablado, no vamos a repetir la motivación una y otra vez. Pero sobre todo nos interesa aquí la dimensión de mantenimiento de la conducta, porque en el ámbito deportivo, tanto en la salud como en el rendimiento, lo importante no es solo realizar una conducta, sino cómo mantenemos en el tiempo esa conducta. Y ya veréis que una de las variables relacionadas con el mantenimiento de la conducta a largo plazo está en el origen de la motivación, el tipo de motivación. Hemos hablado antes de motivación extrínseca y también hemos hablado un poco de motivación intrínseca. Quizás una de las cosas que mejor mantiene una conducta en el tiempo es que esa actividad esté motivada intrínsecamente, es decir, que se realice por el propio placer de la actividad. Pensad en cosas que realizáis por obligación o por una recompensa externa y cosas como vuestros hobbies, las tareas que os gustan, que realizáis simplemente por el placer de poder realizar esa actividad. Y cómo es mucho más fácil mantener esas conductas que están realizadas porque a uno le gusta hacerlo, aunque no se recompensen de ninguna manera. Vuelvo a decir lo mismo, si os gusta el cine, ir al cine incluso os cuesta dinero, nadie va a recompensar por ello, pero ¿por qué se hace o por qué las personas que les gusta van mucho? Entre ellas a mí me gusta muchísimo ir, pues lo hacen porque el mero hecho de realizar esa actividad es placentero, se mantiene por ella misma, eso es motivación intrínseca. Bueno, pues esta práctica la vamos a plantear desde una teoría concreta, que se verá en el tema 8.
¿vale? En el tema 8, en los aspectos cognitivos de la motivación, más relacionados, por supuesto, con los humanos, porque son los animales a los que podemos acceder de alguna manera, aunque sea indirecta, a su mente, a través del lenguaje y de los informes bien escritos, que también son lenguaje, por otra parte. Pero bueno, la teoría de la autodeterminación. Esto es una teoría que engloba otras muchas teorías. Es una teoría bastante compleja sobre la motivación que viene a decir a grandes rasgos, o viene a determinar en grandes rasgos que las conductas se realizarán o no se realizarán en función de la autodeterminación o cómo de autodeterminadas se perciban esas conductas. Cuando una persona se siente competente, cuando una persona se siente capaz, cuando una persona es capaz de decidir sobre su propia conducta, esa conducta pasa a estar motivada de manera intrínseca y esa conducta se mantiene en el futuro. Dicho así a grosso modo, en el documento que os voy a pasar sobre los contenidos teóricos aparece esa teoría y la veremos también en el capítulo 8, en las diapositivas del capítulo 8. Pero no me voy a meter demasiado aquí porque ya la veremos y si no vamos a repetir demasiado. Bueno, de hecho describe la motivación intrínseca como el prototipo de la conducta autónoma, es decir, determinada por la propia persona, no impuesta por los demás o por el contexto o por otras situaciones, y de la actividad autodeterminada, es decir, que se realiza como la persona quiere, de la manera que quiere y que determina tanto el inicio como el fin. Que son las conductas que aumentan la motivación intrínseca y que a largo plazo hará que se mantenga la conducta, es decir, que en el futuro se mantenga la conducta durante un periodo prolongado de tiempo. Estas son las características que tiene la motivación intrínseca. Primero, hay una tendencia que tenemos los humanos en general a implicarnos en cosas que nos interesen, tener cierta curiosidad. Me imagino que todos os pasará, ¿no?, con ciertas cosas. Hay cosas que os gustan, cosas que no, pero todos tenéis cierto interés por alguna cuestión. Uno será por la informática, otro será por el deporte, otro será por las dos cosas, otro será por leer, otro será por cualquier otra cosa, por hacer barquitos dentro de botellas, vete a saber, videojuegos, juegos de mesa, lo que se os ocurra. Pero siempre los humanos se caracterizan por ese interés, por esa curiosidad por realizar ciertas conductas y por el placer que obtienen por la realización de las propias conductas. Eso implica realizar una actividad por el propio valor que tiene, el propio valor hedónico, es decir, los sentimientos positivos que genera esa actividad. Y la recompensa es la realización de la propia tarea. No hay nada que la justifique desde fuera, no hay ninguna recompensa, no se obtiene nada positivo, o a lo mejor sí se obtiene, ¿vale? Puede obtenerse, pero no tiene por qué, porque lo que mantiene la conducta no es la recompensa que se obtiene al final, sino la propia tarea. De hecho, veréis también, esto lo veréis también en otras asignaturas, que a veces hay un problema a la hora de cuando se recompensa una actividad que estaba motivada intrínsecamente. Cuando empiezas a recompensar, cuando empiezas a recompensar de manera material una actividad que tú hacías por placer, se suele reducir la motivación intrínseca y la actividad pasa a estar controlada extrínsecamente. Por eso no es muy bueno recompensar actividades que se hacen, recompensarlas materialmente, ¿vale? Es decir, por ejemplo, un deportista que era amateur y le encantaba el fútbol, por ejemplo, o el baloncesto, o el deporte que practicase, y que empieza a ser profesional. Empiezan a pagarle por una actividad que realizaba de manera, pues, simplemente por el placer de realizarla. Y eso hace que disminuya la motivación intrínseca y, por tanto, la adherencia a esa conducta. Veréis ejemplos de muchos profesionales de diferentes deportes que pierden cierta pasión por el entrenamiento, o ganas de entrenar, o ganas de realizar la conducta cuando son profesionales y se les paga por ello. Yo estoy pensando en Bale, no sé por qué. Pero bueno, podéis pensar en muchos ejemplos. Eso puede ocurrir. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando una tarea que tú realizas porque quieres, pasan a pagarte por ella o a darte beneficios puramente materiales. No ánimos, no recompensas de tipo social, de qué bien lo haces, jo, qué bonito es esto, no, sino recompensas materiales específicas, porque eso produce un trasvase de motivación extrínseca, de motivación intrínseca a extrínseca y reduce la adherencia a la tarea. Eso es uno de los fenómenos que ocurren. Tampoco nos vamos a meter mucho más en ello. Bueno. Una pregunta, ¿y si el jugador este de fútbol, incluso siendo pagado, a él le gusta? O sea, me refiero, si a mí me gusta jugar al fútbol, yo voy a seguir jugando porque me gusta, no porque me paguen, no sé si me cambia. Sí, tú puedes. Claro, cambia. La cuestión es que no siempre cambia, puede cambiar. O sea, puedes ver un trasvase de una actividad motivada intrínsecamente
Pensad en algunas situaciones que habéis tenido. Imaginaros un niño, está jugando, ¿vale? Le gusta jugar, a hacer puzzles, lo que sea. Y tú, ese niño, llega un momento en el que empiezas a darle, no, venga, si juegas te doy tal, si haces esto. Va a llegar un momento en que esa actividad ya no esté controlada por su gusto, sino que esté controlada por la recompensa. Y si retira la recompensa, ¿os ha pasado alguna vez algo similar? De cosas que hacéis porque sí, de repente os empiezan a pagar por ellas y si os retiran la recompensa ya no las hacéis porque sí. Ese es el cambio de control. El cambio de control es que una cosa que tú hacías sin necesidad de ninguna recompensa, pasas a hacerla por una recompensa y si te quita la recompensa ya no la haces más. Porque ya no está controlada intrínsecamente, ya está controlada por la recompensa. A mí eso me ha ocurrido, que empiezo a angustiar el hecho de tengo que seguir haciéndolo tan bien como lo hacía, porque además te están pagando. Sí, eso te da la razón, ¿no? Claro. Cierta presión. ¿Qué ocurre? La actividad ya no se hace por el placer, sino por la recompensa. Si en algún momento tienes la oportunidad de no hacerla o deja de haber recompensa, dejas de hacerla. Ese es el cambio. No quiere decir que esto ocurra sí o no, esto no es blanco y negro, como siempre, pero ese tipo de cambio es uno de los efectos que tiene la recompensa externa, las recompensas físicas externas, materiales, sobre la motivación intrínseca. Por eso hay que andar con mucho ojo con cómo se recompensan y en el caso del deporte veréis que es muy importante intentar que las personas que realizan deporte, en este caso vamos a ser el caso de un atleta, realicen la tarea, realicen la actividad por el propio placer de realizarla. Incluso intentar cambiar ese patrón de actividad o de activación, perdón, de motivación extrínseca por un patrón de motivación intrínseca. Bueno, según la teoría de la TAD, de la teoría de autodeterminación de Duffy y Ryan, hay tres tipos diferentes de motivación intrínseca, que se refieren a tres tipos de orientaciones de las personas o de necesidades, si queréis, no sé deciros, de logro, porque sería solamente una de las partes, pero necesidades psicológicas o cognitivas de las personas. Por un lado, la motivación intrínseca hacia el conocimiento. Cuando se hace algo por el mero placer de comprender, de saber, de aprender cosas nuevas. No de lograr cosas nuevas, de aprender, de saber, por un simple saber, conocimiento. Motivación intrínseca hacia la estimulación, por el placer de sentir cosas. Por ejemplo, cuando uno se lanza en paracaídas, seguramente no lo puede hacer por un logro también o por conocer algo más sobre la física de la gravedad, pero normalmente lo hace por sentir experiencias nuevas, una nueva sensación que le resulte placentera. Eso sería la motivación intrínseca hacia la estimulación. Y la motivación, me he equivocado aquí, ¿vale? Esto es una I. Me he equivocado y he puesto una E, esto sería motivación extrínseca, pero esto es intrínseca. La motivación intrínseca hacia la ejecución o logro por la satisfacción que proporciona dominar algo nuevo, ser bueno en una tarea concreta, obtener una meta o un logro concreto. ¿Vale? La motivación está en la realización de la propia tarea, pero sobre todo en la consecución de esa propia tarea. Es que son tres maneras diferentes de que una actividad esté motivada por la propia tarea y no por ningún tipo de recompensa. Sí, por supuesto. Y de hecho lo están normalmente mezclados. A no ser que sea una actividad muy pura y concreta que se haga por algo, pero normalmente están. Por ejemplo, si tú, me pongo a mí de ejemplo, si te dedicas a hacer ciencia, pues te gusta conocer mucho, también te gusta lograr cosas nuevas. Y bueno, lo de la estimulación ya menos, porque a veces es un poco aburrido, pero estás más bien leyendo, ¿no? Pero me imagino que si eres Indiana Jones, si eres arqueólogo, pues también la estimulación tendrá mucho que ver. Bueno, aquí tenéis en la teoría de la autodeterminación los diferentes tipos mejor dicho, la dimensión que va desde la desmotivación absoluta hasta la motivación intrínseca, porque Duffy y Ryan lo conciben como una especie de línea continua, que va desde el no querer hacer nada en absoluto, la apatía, la desmotivación, la motivación, hasta el último punto de esa dimensión, que sería la motivación intrínseca, el realizar la tarea por su propio placer. Y en esa dimensión, entre medias, está la motivación extrínseca y los diferentes tipos de motivación extrínseca. Cuanto más avanzamos, más cercana está cada uno de los tipos de motivación extrínseca a la motivación intrínseca. Porque no todos los tipos de motivación extrínseca son iguales. Hay algunos más cercanos a la desmotivación absoluta y otros más cercanos a la motivación intrínseca, es decir, a realizar la tarea por el propio placer de realizarla o por alguna de las cosas que hemos visto. Ponemos algún ejemplo. El primero sería regulación externa. La motivación extrínseca como regulación externa o denominada regulación externa es cuando realizas algo por obtener un premio
una recompensa material o para evitar un castigo, sin más. Está totalmente controlada por agentes externos, que además no tienen nada que ver con tu propia persona. Te dan dinero, haces esto. Te dan un azote, no haces esto. En fin, actividad controlada totalmente desde fuera. Cuando vamos un poquito más hacia adelante, lo que significa básicamente esta línea es que en cada una de ellas vamos incluyendo factores que tienen que ver más con nuestra persona, con nuestras ideas, con nuestras características psicológicas, con nuestros ideales o con nuestros objetivos en la vida. Por ejemplo, si vamos a ir directamente a la regulación identificada. En la regulación identificada podríamos pensar en una tarea que se realiza pues no por el placer de realizarla, pero sí, por ejemplo, por el hecho de que esa tarea te va a servir para conseguir amigos o para tener mejores relaciones sociales, que son parte de cosas que tú necesitas y que haces por el placer de realizar, que es tener relaciones sociales, y utilizas otra tarea para ella. No es simplemente una cuestión externa, sino que está identificada con tus propios objetivos de vida o con lo que para ti es relevante. De hecho, la mayor o la elevación máxima de esta motivación extrínseca se denominaría regulación integrada. Correspondería con el ejemplo que os puse antes del ejercicio físico. Una persona que realiza ejercicio físico, no porque le guste la tarea, porque a lo mejor le resulta cansado, es desagradable, pero piensa que es muy importante la salud, que es importante cuidarse, que eso va a redundar en tu calidad de vida, esos principios forman parte de su forma de ser, de su personalidad, de su persona, es decir, están integrados en su ser y realiza la actividad por esa razón. ¿Ves que ya no es simplemente una cuestión de premio o no premio? Es una cuestión de integrar actividades que, aunque no se hagan por el propio placer de realizarlas, están integradas con objetivos que tú tienes como vitales y que por tanto son parte de esa cosa. Lo importante también es que penséis que todas estas cosas no son elementos separados. A veces es muy difícil saber si la motivación extrínseca es una regulación identificada o es una regulación integrada, porque son muy similares entre ellas y es un continuo. Por eso Deci y Ryan describen una línea, una dimensión, no diferentes compartimentos estancos, porque todo esto va cambiando de manera progresiva. No penséis que podemos identificar una conducta de una persona en un sitio concreto como con una categoría muy concreta. Muchas veces no queda muy claro en qué momento está o en qué punto. Y desde luego muchas tareas van avanzando hacia aquí o van avanzando hacia acá. ¿No? No, Christian Bale no, ese es actor. Gareth Bale. Christian Bale, el pobre, bastante hace para su trabajo. Un deportista de fútbol que puede cobrar un poco, pero yo, por ejemplo, me imagino un atleta de estos que corren ahí los 100 metros, que a lo mejor ganan menos. Nivel, pero yo creo que ellos al revés, yo creo que ellos sí que van hacia más, ¿no? Depende, ese es el caso que vamos a ver. Hay situaciones en las que la motivación aparece o desaparece o se vuelve más hacia la motivación intrínseca o extrínseca dependiendo de las circunstancias de la persona. A veces que se genera cierta apatía o desmotivación. O a lo mejor ya no te hace tanta ilusión la tarea, pero bueno, como estás viviendo de ello, pues tienes que realizarla. Es muy parecido al caso que vamos a ver. Un atleta está desmotivado por realizar el entrenamiento, pero claro, es lo que hace. A lo mejor tu trabajo antes te gustaba mucho más, pero como tienes una recompensa por ello, pues tienes que seguir realizándolo. Pero claro, eso hace que se realice peor, que se realice con menos intensidad, que la adherencia tanto al trabajo como a la tarea, en este caso el deporte, sea menor. ¿Qué es lo que nos interesa? Cambiar ese patrón por uno más cercano a la motivación intrínseca, que haga que se realice mejor, con más intensidad, que uno consiga más resultados, más objetivos y que en general mejore el rendimiento. Que eso a su vez va a redundar además en mayor motivación intrínseca, porque una de las partes de la motivación intrínseca es la motivación de logro. Así que, como vas a conseguir mejores cosas porque vas a entrenar mejor y vas a hacer todo mejor, pues además eso va a retroalimentar el estar más motivado por realizarlo. Sí. Tienen de hacerlo, sí, eso es. Sí, lo hacías cuando a ti te apetecía o en la circunstancia que te apetecía. Cuando ya lo tienes que hacer por obligación, también da lugar a contingencias negativas, es decir, al hecho de que sea aversivo realizarlo porque no te apetecía en ese momento, pero tienes que hacerlo. Y eso de nuevo también disminuye la motivación intrínseca. Vas a estar controlado por circunstancias externas. De hecho, pasa a ser desagradable porque cuando haces algo que no te apetece,
lo asocias a algo desagradable, lo asocias a emociones, sentimientos negativos, y eso también influye. ¿Vale? Sí, sí. Volvemos al mismo caso, que, por ejemplo, es que claro, yo sigo en las redes sociales a una beta y es que ese chico lo vive, quiero decir, o sea, Sí, con dinero, sí, sí, claro, hay casuísticas muy... porque sí. Hay casuísticas... Ojo, que yo haya dicho que las recompensas materiales, recompensas externas materiales, disminuyen la motivación intrínseca, no quiere decir que siempre disminuya la motivación intrínseca o en todos los casos. Puede ocurrir, de hecho es uno de los fenómenos que suelen ocurrir a menudo, pero eso no quiere decir que automáticamente, si a ti te gusta mucho algo y te empiezan a pagar por ello, tenga que disminuir. Puede que sí o puede que no, o puede que lo haga a largo plazo en determinadas situaciones. ¿Vale? Pero sí es uno de los fenómenos que ocurren. Es un fenómeno paradójico. Pues dice, bueno, si a este le gusta mucho algo y encima me pongo a pagarle por ello, pues lo va a hacer 10 veces mejor. Bueno, pues no siempre. ¿Vale? Hay que tener mucho cuidado con eso. Y luego lo que esa persona confiesa. Sí, yo tengo el tema de los actores, por ejemplo, si tenemos que teatro amateur y vas a este pequeño, si te apetece, con el grupo además que quieres, pero no tienes una obligación, empieza a dedicarme profesionalmente y ya tienes que estar con compañeros que a lo mejor ya no te apetece tanto. Cambia la situación. Tanto, pero a ti te preguntan, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andas aquí? ¡Guau, la leche! Sí, bueno, para ella ya... Porque me voy a confesar Sí, que ahora es muchísimo peor que cuando claro. no cobraba. Lo que pasa es que ya hay otras cuestiones que tienen que ver con cierta deseabilidad social, con mantener ciertas relaciones. Allá tiene más que ver con la propia actividad profesional y con lo que, como hace todo el mundo o intenta todo el mundo, intentas mantener el ambiente más positivo para tus intereses dentro de tu ámbito social y de trabajo. Claro, lógico, seguro que alguien te cae muy mal, pero no lo vas a expresar de manera directa, pero a lo mejor te conviene no hacerlo para poder tener cierto beneficio. Pero bueno, eso ya deriva en otras cosas. No, claro, si no le petirías un palo en la cabeza. Bueno, derivada de esta dimensión, de este continuo dimensional desde la desmotivación a la motivación intrínseca, otro autor, del que como siempre no me recuerdo ahora su nombre, porque no lo tengo delante, pero sé que empieza por V y fue en 1990, fijaros cómo la memoria, lo tenéis en el libro, si lo miráis lo tenéis por ahí en el libro y si no en el documento que yo os voy a pasar. Pues generó, no fueron los propios de Cirraya, lo que quiero decir con esto es que los que generaron este índice de autodeterminación no fueron ellos, no fueron los autores de esta teoría, sino que fue un índice derivado después de otro autor, ¿vale? Y generó lo que se denominó el índice de autodeterminación, un índice numérico que servía para calcular el grado de motivación intrínseca, extrínseca o de desmotivación que podía tener una persona respecto a una tarea concreta, respecto a una conducta concreta. Cuanto más vale ese valor, pues mayor motivación intrínseca, mayor disfrute de la tarea, mayor motivación y más posibilidad de elegir esa tarea concreta entre otras cuando se da un amplio abanico es una buena manera de saber el nivel de motivación intrínseca. Si tienes un gran abanico de posibilidades, ¿qué eliges? Bueno, pues lo que elijan normalmente es aquello por lo que estás más motivado intrínsecamente. Eso te dan muchísimo dinero por algo y el resto no, pero bueno. Bueno, aquí tenéis la fórmula, ¿vale? La fórmula en el fondo es una chorradita, son una serie de multiplicaciones y divisiones. Pero lo más importante es que os deis cuenta en los dos términos que hay en esta función, o en esta fórmula, perdón, gracias. Veis que por un lado está aquello que suma, y ¿veis aquí se ve bien el símbolo menos? Sí. Se ve bien, ¿no? Y detrás lo que resta. Y como veréis, a la izquierda lo que suma, que es la motivación intrínseca de conocimiento, intrínseca de ejecución, intrínseca de estímulo. Y también la regulación identificada, porque en esta fórmula, por alguna razón el autor vería que sería más fiable, no mete la regulación integrada, seguramente porque la asume o la mete dentro de la motivación intrínseca. Mete toda la motivación intrínseca y la motivación extrínseca más cercana a la motivación intrínseca. ¿Y lo que resta qué es? Pues el resto. La regulación externa, la regulación introyectada, no mete, bueno, como os he dicho antes, no mete la integrada, ¿no? Sí, no la integrada la que no mete. Mete las dos regulaciones, las motivaciones extrínsecas más cercanas a la desmotivación y después la propia desmotivación o motivación. Veis que la cosa es sencillísima, en el fondo esto es más obvio que nada. Por un lado metes lo que mide la motivación intrínseca y le restas la motivación extrínseca.
Si sale positivo, pues hay más motivación intrínseca, y cuanto más positivo salga, más motivación intrínseca. Si sale negativo, pues más motivación extrínseca o desmotivación. Y cuanto más negativo salga, pues mayor motivación extrínseca o desmotivación. Es decir, es un índice que los valores positivos nos indican que están muy motivados intrínsecamente por la tarea y los valores muy negativos nos indican que están muy poco motivados por la tarea. Básicamente en eso convirtieron estas dimensiones. Bueno, pues esta es la fórmula que vamos a utilizar para hacer un trabajo con un deportista élite. Lo primero que vamos a ver es qué son los autoinformes y en qué consisten esos autoinformes y para qué nos sirven. Básicamente son una técnica de medida, porque ya hemos hablado de esto mucho. La motivación es un constructo. Nosotros no podemos coger la motivación y medirla al peso. No tenemos paladas de motivación. No podemos sacarle sangre a una persona, meterlo en una máquina y ver colesterol alto, bajo, motivación. No podemos hacerlo. Es un constructo. Pero, como bien decía Galileo Galilei, mide lo que se pueda medir y lo que no se pueda medir, pues lo hacen medir. Y ya está. Pues eso es lo que vamos a hacer. ¿Y qué utilizamos? Bueno, pues utilizamos los autoinformes para conseguir medir ese nivel de motivación. En esencia, ¿qué hacemos? Bueno, la motivación es un constructo, pero ¿con qué correlaciona o en qué se deriva? En ejecución conductual. Así que si la persona ejecuta más la tarea y la realiza de una manera más, bueno, en este caso la motivación intrínseca, más derivada del propio placer por la tarea, ejecutará más la tarea y eso hará que tenga una mayor motivación. Si yo le pregunto a la persona por las razones por las que realiza la tarea y cómo la realiza y cómo se siente respecto a la tarea, podré medir ese nivel de motivación. Es decir, preguntarle por cómo ejecuta la tarea y por qué, la conducta, y obtener una medida del constructo que viene detrás, que es la motivación. Así que básicamente esos son los autoinformes. Medir estados del sujeto, medir informes subjetivos, medir los sentimientos, es decir, que la persona se observe a sí misma y dé informes sobre sus diferentes estados, sentimientos, conductas, etcétera, etcétera. Sí, dime. Sí, esto se va a utilizar, ahora lo vamos a ver, lo vamos a traducir a números, en una cosa que habéis hecho 100.000 veces, como los cuestionarios estos de atención al cliente, escalas Likert, ¿os suenan las escalas Likert? Que van normalmente del 1 al 7, del 1 al 7 o del 1 al 10, valores, pues básicamente es eso. Del 1 al 7, ¿cómo de bien te sientes realizando esta tarea? Del 1 al 7, ¿cuánto placer te proporciona esta tarea? Estoy inventándome ítems que no valen para nada, lo de verdad los vais a ver. Bueno, pues esto lo que se hace es construir escalas, construir cuestionarios a través de una serie de reglas, que es la que dicta la psicometría y que también vais a estudiar, por supuesto, y que son muy importantes para esto, para lograr que ese contenido de esos instrumentos sea válido y mida lo que pretendemos medir. Es decir, que al final correlacione con lo que queremos que correlacione, con la conducta y cómo se realiza y con otras medidas de la motivación y con otros constructos asociados. A la boca de antes en cuanto a la motivación, entiendo que empieza siendo extrínseca, en cuanto a la motivación, como bolitas, y hago una extrapolación y digo, pudiera ser que la motivación extrínseca pasara a ser mayor con el uso de esa actividad con el paso del tiempo en humanos o en ratas y pasara a tener más fuerza la intrínseca que la extrínseca. Claro, el problema en animales es que la motivación intrínseca es un constructo, claro, es que es un constructo puramente humano, no porque no pueda darse en animales, sino que no podemos saberlo en animales. Porque no tenemos ninguna manera de medir en un animal si realmente está realizando una tarea por el placer de realizar esa tarea. Hay maneras indirectas, por ejemplo, que realice una actividad sin ningún premio, simplemente la hace porque la hace, pero realmente nunca estamos seguros de si realmente hay una ausencia de premio. Nunca estás seguro, porque cierta actividad podría tener un fin determinado que no puedes conocer porque no tienes acceso a la cognición o a los constructos de ese animal. Claro, a lo mejor lo hace porque quiere, pero a lo mejor es por otra razón, porque el premio está en cierto nivel de activación que tiene, pero de la verdad es muy difícil saberlo. Por eso se mide a través de autoinformes en humanos, y ya os digo, en animales pues es muy complicado saber esto. Bueno, hay diferentes tipos, ¿vale?, de autoinformes. No nos vamos a poner a describir todos, cada uno tiene sus pros, tiene sus contras, los conoceréis muchos autorregistros, pues
cuestionarios, etcétera, pero sobre todo hay que tener muy en cuenta cómo se realizan. Cuando uno realiza un autoinforme, como profesional, uno tiene que tener siempre en cuenta que un autoinforme no es simplemente me pongo a recoger datos o pregunto a la persona. O utilizo herramientas validadas o construyo herramientas válidas a través de investigación y selección muy buena de los contenidos y también de las escalas que yo vaya a utilizar cada momento, ¿vale? Hay, además, muchos autoinformes que pueden tener serios problemas, así que hay que tener también mucho cuidado con ellos. Por ejemplo, de deseabilidad social. Claro, si tú le vas a preguntar a una persona cosas sobre cómo se siente o su estado, si haces un cuestionario de racismo, ¿vale? Un autoinforme de racismo, un cuestionario sobre racismo, pues lo más normal es que te contesten de acuerdo con la norma social. Es decir, que oculten ciertas... Eso no quiere decir que el que te conteste que no es racista sí lo sea porque te lo está ocultando, pero que habrá personas que tengan un nivel de racismo más elevado y como aquello, decirlo, no es deseable socialmente, si no lo es en esa situación, pues no lo diga. Eso sería deseabilidad social, ¿vale? O cualquier otra conducta que podéis pensar que está en contra de la norma social. Pues uno tiende a comportarse de acuerdo a lo que cree que es socialmente aconsejable o socialmente deseable. También la forma en que nos percibimos, porque la forma en que nos percibimos no siempre es realista. Hay veces que pecamos tanto de sobreestimarnos como de subestimarnos, o de no tener muy claras cuáles son las causas de lo que realizamos o en qué medida realizamos ciertas cosas, ¿vale? Para estas cosas también hay diferentes soluciones. Cuando se hace un autoinforme, bueno, pues la deseabilidad social la eliminas a través de diferentes formulaciones de las preguntas o a través de preguntas inversas en los cuestionarios. Hay muchas maneras de intentar eliminarla. O preguntas que intentan preguntar por lo mismo, pero de maneras que no sean socialmente indeseables. Lo mismo ocurre con la autopercepción, pues al final tienes maneras de solucionarlo para hacerlo más realista, poniendo bastantes ítems sobre lo mismo, formulando de diferentes maneras, que hace que, aunque las preguntas sean distintas, tú estés midiendo lo mismo, pero ves una aproximación mejor de lo que esa persona realmente puede estar. Aún así, siempre están sujetos a sesgos y hay que tenerlo mismo, ¿vale? Sobre todo en ciertos tipos de autoinformes. Bueno, ¿qué escalas de motivación deportiva tenemos? Pues tenemos dos. Tenemos esta primera, que se llama escala de motivación deportiva, EMD, y que una de las primeras que se desarrolló tiene 28 ítems y se responde a una escala tipo Likert igual que la que vamos a ver ahora. Y mide 7 subescalas que hemos visto anteriormente, los diferentes tipos de motivación intrínseca, 3 tipos diferentes de motivación extrínseca y la desmotivación. Pero este no lo vamos a utilizar. Vamos a utilizar el cuestionario de regulación conductual en el deporte, que es una evolución de la anterior basada en la teoría de la autodeterminación de Death y Ryan. Y lo que intenta, esto surgió como un intento de solucionar problemas psicométricos que tenía la otra escala. Básicamente los autores lo que pretendían es medir de una manera más pura y más precisa la motivación en el deporte. Así que derivaron esta escala de la anterior. Crearon ítems nuevos, cambiaron otros y compararon una escala con otra y la fiabilidad de esta escala pues era. ¿Vale? Tenemos dos versiones, la de 24 y la de 36 ítems, la versión abreviada y la de 36. Nosotros vamos a utilizar aquí la de 36. La única diferencia es que la de 24 mide la motivación intrínseca como si fuese una sola cosa, es decir, solo pone una serie de ítems para toda la motivación intrínseca. La de 36 los mide por separado. Tiene preguntas para la motivación intrínseca hacia el conocimiento o el logro, hacia el conocimiento, hacia el logro y hacia la estimulación. ¿Vale? ¿Qué es lo que mide en este caso? Pues mide 4 tipos de motivación extrínseca. Mide también todos los tipos de motivación intrínseca y mide también la desmotivación. Y también lo hace con una escala tipo Likert. Son una serie de frases y tienes que decir cómo de acuerdo estás con esas frases. O cómo de verdaderas son para ti, ¿vale? Para tus sentimientos, para cómo tú te sientes o cuál es tu sensación respecto a ellos. Nada es verdad hasta muy verdadero. Es una escala muy conocida, muy típica. Tiene 4 ítems para cada subescala. Recordad que había 8 subescalas, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, 1, 2, 3, 4, 5 y 3 de motivación intrínseca, 8. Así que mide todas las que están, o todas las que aparecen en la teoría de Death. Lo que se hace es coger la puntuación promediada de cada una de las escalas, como cada escala tiene 4 ítems, pues se hace la media de esos 4 ítems, la media para cada escala. Este es un ejemplo, ¿vale? De ítem que tenéis que vamos a ver. Bueno, ¿cómo va a ser
esta intervención que vamos a hacer sobre este deportista? Pues en la primera fase vamos a medir los niveles de motivación del atleta. En la segunda fase vamos a someterle a un entrenamiento motivacional, es decir, a la propia intervención. Por supuesto no la vamos a hacer ni la vamos a ver aquí, eso ya es materia de otra cosa, de otras asignaturas. Y la tercera fase vamos a volver a medir para ver si realmente ha cambiado su patrón motivacional. Básicamente esto es una intervención y es como se debe hacer una intervención en psicología, por lo menos en psicología científica. Mides, intervienes y vuelves a medir para ver si realmente ha tenido efecto. No intervienes y te das por satisfecho, o mides, intervienes y das por hecho que te ha ido bien, no. Realmente mides la eficacia de tus tratamientos y si no funciona, cambias de tratamiento o cambias de intervención, ¿vale? Siempre hay que comprobar que lo que estás haciendo funciona, básicamente. Es de perogrullo también, pero oye. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues lo primero, lo que nos ocurre es un atleta que ha perdido o que está bajando su rendimiento, que lo que él indica es que pues, ya no tiene tanta motivación para entrenar, que ya no le gusta tanto, que incluso le provoca cierta ansiedad y que, bueno, no está tan a gusto como antes. Claro, uno lo que piensa es que está perdiendo o que tiene una menor motivación o que al menos la motivación está relacionada con otras causas que no sea el propio placer por la tarea. Básicamente, si es un atleta de élite, pues vive de ello, no vas a dejar de hacerlo porque te mueres de hambre si vives de ello. ¿Vale? Bueno, pues imaginaros que es un atleta varón de 25 años, diestro, bueno, todos los datos que se recogen normalmente, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea de la persona a la que estaríamos interviniendo, o estaríamos haciendo una intervención. Vamos a utilizar el CRCD de 36 ítems, que ya lo hemos visto antes, y lo que vamos a hacer es administrar el cuestionario antes del entrenamiento, antes de que empiece el entrenamiento, y tras haber transcurrido 2 meses del final de la temporada. Lo vamos a pasar en dos momentos, ¿vale? Vamos a pasar en 2 momentos el cuestionario, tener 2 medidas de ese cuestionario. Bueno, se le dan las instrucciones y se le pasan los cuestionarios para ver su perfil motivativo. Vamos a imaginarnos, para simplificar, ¿vale? Que solamente lo hemos pasado una vez, lo hemos pasado antes de la intervención y que son los resultados que aparecen. Básicamente, ¿vale? Antes de empezar la intervención, oye, relléname el cuestionario o lo rellenas en casa tranquilamente. Sé lo más sincero que puedas, reflexiona bien sobre las preguntas, utiliza toda la escala, no te quedes solamente en los ítems intermedios, o sea que utiliza todo el espectro y rellena. Bueno, pues aquí tenéis los ejemplos de todos los ítems. Yo no lo veo muy bien por aquí, pero por ejemplo, ¿por qué lo encuentro agradable? ¿Veis que son neutros? Se refieren a todo, para que no se refieran a un solo deporte, sino que puedan referirse a cualquier deporte. Tú sabes que eres atleta, bueno, pues ¿por qué lo encuentras agradable? Ya sabes que se refiere a esa conducta concreta, a tu profesión en este caso, la de ser atleta, sea cual sea la disciplina que sea. Porque me divierto, porque he dicho porque, como si fuese pregunta, pero esa afirmación, porque disfruto aprendiendo nuevas técnicas. Tú lo que tienes que decir es en qué grado es verdad esta afirmación respecto a ti. ¿Haces deporte porque disfruta aprendiendo nuevas técnicas? 1, para nada. 7. ¿Qué tendrá relación porque disfruta aprendiendo nuevas técnicas? ¿Qué tipo de motivación será esa? ¿Qué está midiendo ese ítem? Porque disfruto aprendiendo nuevas técnicas. ¿Intrínseca de qué tipo? Conocimiento. Lo veis, ¿no? ¿Veis la lógica de todo esto? Si vamos a otras, porque si no lo hago, otros no estarían contentos conmigo. Extrínseca. Ahora, podría ser esa, ahora mismo no lo sé seguro, pero podría ser esa, podría estar relacionada también con los castigos, por ser un castigo esto. Pero también podría ser alguna de las intermedias, ¿vale? Ahora lo vamos a ver cuáles son. De hecho, aquí tenéis cada una de las escalas y las preguntas referidas a cada una de las escalas. Os voy a pasar esto, ¿vale? Eso que luego lo vais a poder ver con detenimiento. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Coger las puntuaciones a cada uno de los ítems, sumarlos para cada escala y dividirlos entre 4 para obtener la puntuación media de cada escala. Simplemente es eso. Aquí tenéis las respuestas. ¿Qué es lo que haríamos? Coger estos números, ver qué ítem corresponde a cada escala y ponerles las puntuaciones a cada escala. Haces la media, hallas las medias de los diferentes tipos, de las diferentes dimensiones de motivación y obtenemos 2 cosas. El perfil motivacional, que básicamente es un gráfico donde te indica el nivel en cada una de las dimensiones, y el índice de autodeterminación. Mirad, aquí estas serían las puntuaciones que ha dado la persona a cada una de las escalas. ¿Veis que aquí viene el número de ítem? Viene primero la dimensión, el número de ítem y la puntuación que ha dado. ¿Lo veis, no? Lo que hacemos es la media
de las puntuaciones de cada una de las dimensiones. Y esa media sería la puntuación en esa dimensión concreta. Pero una pregunta, eso no lo das tú, ¿verdad? O sea, las respuestas al test que ha Las hecho respuestas esa las hace la persona. Esto ya está aquí, pero porque es un ejemplo. Esto básicamente es el ejemplo de las prácticas. Pero esto lo que pasa es que tú le llevas el test, esa persona hace el test y luego tú calculas. En una situación real lo harías así. ¿Vale? Es decir, no en la PEC. Primero, bueno, esto no sé yo si se llegaría a considerar PEC porque no tenéis que entregar nada. Pero en estas prácticas, cuando te metes a la página online, esta parte ya está hecha. Tú solo tienes que hacer la segunda. ¿Vale? De hecho, esta ya está calculada y tú luego calcularás la otra parte, si no recuerdo. ¿Vale? Aquí tenéis las puntuaciones de cada una de las dimensiones. ¿Vale? Y esto nos da un perfil motivacional. ¿Qué es este? Aquí tenéis las diferentes valores, las diferentes dimensiones y aquí tenéis las puntuaciones. A este lado está la motivación. La dimensión está de izquierda a derecha, ¿vale? Desde motivación intrínseca hasta desmotivación. Así que viendo esta línea podéis ver muy bien los niveles de motivación intrínseca y extrínseca que tiene la persona. Si según nos acercamos aquí, nos acercamos a la desmotivación y aquí tenemos la motivación intrínseca, ¿qué nos dice este perfil? Motivación extrínseca, un nivel alto de desmotivación y de ejecución de la tarea por motivación extrínseca, es decir, la tarea está controlada por los premios, recompensas o castigos externos a la tarea. No lo hace porque él quiera, parece que el nivel de motivación intrínseca está bastante bajo. De hecho, si calculamos este índice, aquí ya están metidos los valores. ¿Veis que aquí lo único que estamos metiendo son los valores de aquí? ¿Lo veis, no? De hecho, no incluye todo, y se deja, este de aquí no lo incluye, porque no entra dentro de la fórmula. Pero aquí lo que estamos haciendo básicamente es meter esos valores y lo que dé. ¿Y qué es lo que nos da? Negativo. De hecho, aquí ya se ve muy bien. En cuanto ves esto, ya te haces una idea. Va a dar negativo porque estos valores de aquí son más altos que estos de aquí, básicamente. Pero aquí tenéis. ¿Esto qué nos indica? Pues que el atleta parece estar bastante desmotivado, que la motivación tiene un perfil extrínseco y que eso va asociado, como suele ir asociado este tipo de desmotivación y motivación extrínseca, a pensamientos negativos, a síntomas depresivos, a apatía, a entrenar peor, a menor rendimiento en general. Así que lo que podemos tener claro, según este perfil, es que lo que motiva, lo que mantiene la conducta son fuentes externas. Y las fuentes externas pueden ser positivas, premios, pero también pueden ser castigos. Es decir, que el miedo a perder su sustento, su forma de vida, sea lo que mantenga la tarea y que por eso, por ejemplo, tenga síntomas de apatía o de depresión o de ansiedad o de falta de rendimiento. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la segunda fase? Vamos a intentar cambiar esto. El psicólogo deportivo se pone a intentar cambiarlo. Una de las posibles estrategias sería lo que se denomina la entrevista motivacional. ¿Qué vamos a intentar trabajar? Vamos a intentar trabajar los aspectos que puedan incrementar la motivación intrínseca. Y el psicólogo, que está haciendo el experto en psicología del deporte, ha decidido utilizar la técnica de la entrevista motivacional. Esto también lo veréis más adelante, ¿vale? No nos vamos a explicar toda la entrevista motivacional. Aquí tenéis algunas cosillas. Básicamente la entrevista motivacional de lo que va es de que la persona sea la artífice de su propio cambio. Ponerla en situaciones que la lleven a cambiar sus cogniciones y sus conductas, a cambiar sus pensamientos, a plantearse el por qué realiza la actividad, las cuestiones positivas de realizar esa actividad, etcétera, etcétera. Adoptas una perspectiva de dar consejo, no de ordenar o de dar directrices concretas, sino que sea la propia persona la que motive ese cambio, la que lleve a cabo ese cambio. Bueno, durante 6 meses el atleta participó voluntariamente en esta serie de esta intervención que se realizó con el psicólogo deportivo, que se verían, yo que sé, cada semana, cada 2 semanas, viendo las evoluciones, dando tareas para que realizase el propio atleta, intentando cambiar la manera en que afronta su actividad. ¿Qué hacemos una vez que todo esto lo tenéis, ¿vale? No podemos detener a leerlo todo, a verlo todo, pero todo esto lo tenéis en lo que os voy a pasar. Bueno, yo esto mismo os lo voy a pasar. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Pues una vez terminada la intervención, tendremos que ver qué ha pasado, ¿no? con el atleta. Bueno, pues vamos a volver a pasar el mismo instrumento. La idea es volver a pasar la misma herramienta para ver si ha habido cambios en ese perfil motivacional. Y si también si cambia el perfil motivacional, cambia el índice de autodeterminación. Bueno, depende de la dirección en la que cambie. Puede que haya cambios en las dos partes de la escala y se quede exactamente igual, pero lo normal es que cambie el perfil motivacional y con ello también el índice de autodeterminación. Pues 3 meses después,
después del entrenamiento, o sea, 9 meses después de la primera vez que pasamos la herramienta, porque han pasado 6 meses de intervención y 3 meses, se le administra el mismo cuestionario. Vuelve a responder. Estas son las respuestas imaginadas de esta persona que ha respondido y ahora volvemos a calcular exactamente lo mismo. Aquí están las respuestas suyas a los diferentes ítems, ¿vale? Y de nuevo lo que hacemos es meter, esto luego con el PDF que os pase lo podéis hacer, ¿vale? Porque lo podéis volver a hacer en casa si queréis. Se vuelven a coger estas respuestas y metéis los valores aquí. Hacéis la media de cada uno de ellos y volvéis a obtener, y aquí tenéis las respuestas para cada una de las dimensiones y los valores en cada una de las dimensiones. Y volvéis a obtener un perfil motivacional. Básicamente es lo mismo que has hecho antes, pero con las nuevas respuestas. No tiene más. Bueno, pues aquí ya también podéis ver algún pequeño cambio. Si vemos el perfil motivacional, pues veréis el cambio. En la fase 1 os acordáis que era este, ¿no? Recordad que aquí está la motivación intrínseca, la desmotivación. Fijaros cómo ha cambiado. Por supuesto es un caso inventado, ¿vale? Ha cambiado porque hemos decidido, o han decidido los que lo han hecho, que ha cambiado. Así es facilísimo. Luego la realidad es bastante más compleja, ¿vale? Pero bueno, así imaginado sale todo perfecto. O sea, el papel lo aguanta todo. ¿Eh? La entrevista motivacional. Basado en entrevista motivacional durante varios meses se sigue ese procedimiento, es un procedimiento estándar para este tipo de intervenciones. No es simplemente entrevistarse, es una serie de técnicas que pretenden que la persona se implique en el cambio en la actividad, ¿vale? A través de consejos, a través de una serie de herramientas. Yo tampoco soy un gran dominador de ellas porque yo no me dedico a la psicología clínica ni a la psicología deportiva, pero es uno de los procedimientos estándar, igual que la terapia cognitivo-conductual para la depresión, ¿vale? Sí, dime. A ver, no me estoy entendiendo nada. Vaya. Vale, entonces, al igual que en otra práctica, había que colocar los datos en las cartas en la página web. Sí. En la primera fase, tenemos que calcular numéricamente y hacer la gráfica, imagino. En la segunda fase, aquí, ¿vale? Esto, mira, si te fijas, aquí vienen las respuestas de la persona, porque no las vas a tener que entregar en nada, o sea, que no es que tengas que hacer, lo puedes hacer de nuevo en casa si quieres para calcular los valores numéricos, ¿vale? Pero no tienes por qué, esto no hay que entregarlo en ningún sitio, ni luego lo vas a tener que hacer en el examen. En el examen te podrán poner preguntas sobre ello, pero no hay que hacerlo, ¿vale? En este caso, lo que tenemos son las respuestas imaginadas, inventadas, ¿vale? Coges cada una de las respuestas y las tendrías que poner. ¿Ves que aquí tienes el número de ítem y aquí cada una de las dimensiones? Pues coges las respuestas y pones cada una, los valores de cada una. Haces las medias y te sale el perfil motivacional. Ahí haces la gráfica de la fase 1 ya estaba, la gráfica de la fase 3 es esta. Y lo que ves es que ha habido un cambio. Cuando calculamos el índice de autodeterminación, calculamos el índice de autodeterminación, vemos que ha habido un cambio. No va a preguntar, ¿cuánto sale en la práctica un 11 con? No, eso no, ¿vale? No, eso no va a ocurrir eso, ¿vale? Ya veis que podemos pensar que la práctica ha sido, la intervención, perdón, no esta práctica, sí, ojalá, la intervención ha sido exitosa y que ha habido un cambio motivacional en el atleta. ¿Cómo se hay que comprobar esto también? Pues ver cómo es el rendimiento del atleta. Esto también habría que compararlo con el rendimiento del atleta y si ha mejorado o si ha cambiado alguna de sus actitudes y de sus conductas en el deporte. No vale con quedarse solo aquí. Lo que sí me dice es que ha habido un cambio de motivación, pero hay que ver si se refleja para ver si realmente será el origen del problema o si realmente esto se corresponde con un cambio conductual y un cambio en el rendimiento. ¿Vale? No sé si porque he llegado tarde o porque, pero estos son las prácticas, ¿verdad? Sí. Entonces, pero hay que entregarlo. No. No. O sea, hay que hacerlo. Mírate la guía. La guía de la asignatura lo tienes. Lo primero, una cosa que os he dicho, os repito otra vez. Las guías de estudio de las asignaturas hay que leérselas. Hay que leérselas de arriba abajo, porque ahí está todo lo que tienes que hacer. Lo que vale es lo que está ahí. Si no, hay que leerse toda la guía de estudio. Que paséis buenas navidades a todos. Que ya no, se acaban el 21, así que ya nos vemos después de navidades, ¿vale? Así que mucha suerte y que vaya muy bien. No, pero porque todavía no los he subido.